Jóvenes y señoritas, muy pero que muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra clase de historia. Soy tu profesor Víctor Urbina y estamos aquí con el aula 104 del ciclo espacial de la empresa San Marcos. Hoy, ¿qué estamos hoy? Hoy estamos 24 de enero del año 2023. Un saludo para la tutora Janet Rubina, que está aquí desde las 7, 6 de la mañana, tratando de que todo esto fluya con normalidad. Y para cada uno de ustedes, chicos y chicas, que espero que haya tenido una buena semana de estudio, porque de eso se trata, de que estudies. Tengas ganas o no tengas ganas, tienes que estudiar hasta que se te haga un hábito, se te haga carne y sea parte de tu personalidad y tu esencia, porque básicamente esa es la vida universitaria, leer, estudiar, aun cuando tengas ganas. Muy bien, comenzamos esta mañana. ¿Cómo vamos a comenzar esta mañana? Primero tengo que tomar una fotocaptura. ¿Saben que se me olvida bastante? Se me suele olvidar eso. La vez pasada creo que aquí se me olvidó eso. Y sí, después, no sé, me paran ahí diciendo, "Oh, profesor, ¿cómo le vamos a pagar?" A ver, vamos a tomar una fotocaptura. A ver, vamos a ver si salió. Ajá, ya salió. Y vamos a saludar a la gente que nos está saludando en el chat esta mañana. Muy buenos días a la tutora. La única tutora que nos saluda de los cuatro tutores con los que converso en clases virtuales. Muy buenos días para ella. Vamos a... Ah, verdad, les voy a dejar el PowerPoint aquí. am, el PowerPoint de la clase esta semana. Espérenme, ¿es esto? Ah, este no es. Sí, a ver, vamos a ver. Esto está acá, creo. Claro, para que te lo vaciles, para que lo veas. Muy buenos días. A Lautaro Alfredo, a Mary Carmen, ¿verdad? Muy buenos días para ustedes también, chicos, chicas. Ahí les dejo el PPT, el PowerPoint de esta clase y nosotros compartimos pantalla y como es costumbre aquí, vamos a... ¿qué vamos a hacer? Vamos a, vamos a compartir, sí, vamos a compartir esto. A ver. Sí, ajá. Wow, que se ve extraño esto. ¿No? No sé, a mí no me suele de las ideologías políticas del siglo XIX, no sé, no sé. No, bueno, si ustedes creen que se ve mejor así, vamos a dejarlo así. Bueno, ya sabes, un barrido general a lo que vamos a ver en esta clase, ya te dejé el PPT, lo puedes revisar y ya sabes que tú tienes que estar con tu PDF abierto, desde las ideologías políticas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, damas y caballeros. ¿Qué cosas son las ideologías? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿En qué consisten? Eso lo vamos a ver ahora. Pero, o sea, de cara a tu examen, o lo que te pueden preguntar en el examen general, obviamente estas son unas generalidades tipo preuniversitario, porque ya sabes que cuando tú te metes a un tema, a estudiar un tema realmente a conciencia, vas a descubrir que se dividen en ramas, vas a descubrir que no era tan así, tan simple como decía la cosa, ¿no? O sea, tú tienes que entender que estás en un nivel preuniversitario de cara a tu examen. Sin embargo, esto te puede ayudarte a ubicarte un poco en todo esto, por ejemplo, que está pasando en la actualidad. Profesor, ¿los comunistas son terroristas? ¿Los socialistas son terroristas? No. En realidad el término correcto en ciencias sociales son de extrema izquierda. Profesor, ¿a qué le llaman extrema izquierda o izquierda radical? Bueno, los extremos, obviamente ya sabes, están bastante lejos de lo que vendría a ser el centro o el consenso, en términos políticos. Entonces, los extremos casi siempre son gente que está dispuesta a patearte, pegarte, matarte, torturarte con tal de imponerte su ideología. Vamos a ver en esta clase qué cosa es ideología entonces. Pero recuerda una cosa que te tiene que quedar en clara. Así como hay extrema izquierda, también hay extrema derecha. Y ahí también hay extremistas religiosos, ¿no? Entonces, o sea, para que vayas entendiendo. Entonces, en esta clase, por ejemplo, vas a descubrir a qué se le llama, de manera general, obviamente, y de cara a tu examen, liberal, conservador, nacionalista, socialista o anarquista. Bien, de hecho aquí tienes fotos bien chéveres de los representantes del socialismo y el anarquismo respectivamente. El socialismo científico es Karl Marx y del anarquismo uno de los más reconocidos es Mikhail Bakunin. Es un ruso y sí, pues no, el lema de esta gente, ni Dios, ni patria, ni ley. O sea, los anarquistas sí son la tienen clara. Bien, así que luego de esto vamos a hablar de las revoluciones liberales del siglo XIX. Tienes que recordar lo que ya vimos la clase la semana pasada, porque no sé si te has dado cuenta, pero
toda esta historia comenzó cuando el primer homínido se erguió en dos patas, ¿verdad? Y desde ahí hemos avanzado así, ¿no? Una cosa nos ha llevado a la otra. Esta clase está en relación, obviamente, a la Revolución Francesa, al impacto que va a tener la Revolución Francesa durante el siglo que viene, porque ya sabes que nosotros vimos el siglo XVIII, este es el siglo XIX, y qué cosa se va a dar, cómo va a ser, y eso justamente está aquí, te han puesto un mapa bien chévere al respecto. Luego vamos a hablar también de la Revolución de 1848, cuáles son sus consecuencias de cara a lo que te pueden preguntar en tu examen. Van a elegir al sobrino de Napoleón como presidente de Francia y luego este tipo se va a convertir en el emperador de los franceses. Y ese va a ser el segundo imperio napoleónico. ¿Te acuerdas que te dije? Si hay primero es porque hay segundo, ya, él va a representar el segundo. Luego de esto vamos a hablar de la segunda revolución industrial, cuáles son sus características más importantes, las fuentes de energía, materia prima que se va a utilizar, los inventos, una cosa muy interesante en relación también a estos magnates de la industria. Por aquí creo que mencionaban en algún momento a Andrew Carnegie. Ese tipo es un tipo muy interesante de la industria del acero. A ver dónde está. Sí, acá lo mencionan, pero no está en la separata, sí está. Ya por ahí vamos a hablar algo sobre él al respecto. Luego también las consecuencias de esta segunda revolución industrial, que básicamente es lo que transforma nuestra era actual, ¿no? Y las consecuencias al medio ambiente que se van a ver al finalizar la clase de historia universal. Luego de esto vamos a hablar de los imperialismos. Profesor, ¿cómo? Sí, o sea, ya los imperialismos, pero estos son imperialismos del siglo XIX, del siglo XX. Y ya hablamos del neocolonialismo, por ejemplo. A ver, ¿dónde está? ¿Está esa palabra por acá? No, no está, pero lo vamos a ver de todas maneras. Bien. Luego de esto, en relación a los imperialismos, ¿qué relación tienen las conferencias de Berlín con esto? Pues bien, como tú puedes ver ahí en el mapa, abuelo de pájaro, el mapa de África, se van a repartir África como si fuera una torta. De hecho, si miras cómo han dividido África en esos años, obviamente, luego de las conferencias de Berlín, literalmente parece que hubiesen agarrado y hubiesen dicho, este es para mí, este es para mí, este es para ti, este es para ti, ¿no? Pues ves ahí las divisiones. Y eso lo que va a traer como consecuencia es guerras internas, guerras civiles, abuso en la población africana, entre otras cosas más. ¿Cuáles son las potencias imperialistas? Eso también lo vamos a ver aquí en clase. Y bueno, aquí ya de repente vamos a estar corriendo. Voy a tratar de todas maneras de hacer esto lo más dinámico y obviamente provechoso para ti posible. Sin embargo, ya en la Primera Guerra Mundial muy probablemente vamos a estar corriendo y es el plato fuerte de la clase. ¿En qué consistió? ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Eso lo vamos a ver también aquí. ¿Cuáles son los antecedentes? Tienes que aprendértelos, son preguntas clásicas en el examen general. Y vamos a hablar de los frentes, frente occidental, frente oriental, cómo es que se va a aplicar estos avances tecnológicos en la industria armamentística de cara a la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, va a ser la primera vez que van a utilizar bombas de gas mostaza, por eso ves ahí la gente con máscaras, el uso de los aviones, tanques en la Primera Guerra Mundial, cómo se van a trincherar y va a morir más gente estando en este sistema de trincheras que en las mismas batallas o en las batallas en sí mismas. Y bueno, ¿cuáles van a ser los hechos finales? El Tratado de Versalles de 1919 es una pregunta clásica. La creación de la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de la ONU, también. Y todo eso lo vamos a ver aquí. Y bueno, esta es la línea del tiempo. Y ya estamos, ya estamos, ya estamos. Bien, tú ya sabes, ustedes ya saben que tienen que estar acá. Bien, a ver, espérenme. Ajá, sí, nosotros ya tenemos esto aquí. Y nosotros nos vamos para acá, damas y caballeros. Bueno, desde ideologías del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Ya sabes, soy tu profesor Víctor Urbina y una de las cosas que vamos a ver justamente en el siglo XIX es esta clase de gente. Te dirás, profesor, ¿quiénes son ellos? La clase obrera. ¿Te acuerdas? Aparecen cuando los liberales, los ilustrados, proponen un nuevo sistema de gobierno, van a decir todos somos iguales ante la ley y es una sociedad de clases, ¿no? Clase alta, clase media, clase baja, en términos generales en esos años, obviamente. Y no importa de qué clase seas, no importa si eres de la clase alta o baja, todos somos iguales ante la ley y esto debería de respetarse. Pues bien, con la era de la industrialización aparece una nueva clase social. O sea, no son burgueses, no son campesinos, no son nobles, no pertenecen al clero. ¿Quiénes son? La gente que trabaja en fábricas. Y a eso se le conoce como la clase obrera.
A veces hay cierta confusión. Yo de todas maneras espero que tú tengas algunas ideas claras en esta clase, más allá de tu examen. Y una de las cosas que tienes que tener en claro es que un obrero, históricamente hablando, un obrero es alguien que trabaja en una fábrica y ellos son la clase obrera. Van a aparecer justamente entre mediados o a finales del siglo XIX en Europa y tienen características diferentes a la gente que vive en el campo, a la burguesía, a la nobleza o al clero, porque ahora van a ser el nuevo sector urbano, pero los burgueses también son urbanos, ¿correcto? El caso es que estos son urbanos, pero son gente que se caracterizan porque justamente trabajan en fábricas, fábricas que han tenido su auge, su explosión durante todo el siglo XIX y en el siguiente siglo también. Bien, esta es una pintura de Giuseppe Palizza, si no me equivoco, a ver. Sí, Giuseppe Palizza da Volpello, un italiano, il quarto stato, ¿no? En italiano, el cuarto estado. Y ya, dicho esto, em, la paz es cuando los hijos entierran a los padres, la guerra cuando los padres entierran a los hijos. Esto está en 9 libros de historia o historias del libro de Heródoto. Pensaba que era una frase de Winston Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, un día me puse a leer el libro de 9 libros de historia de Heródoto y descubrí que en realidad es una frase de Heródoto. Supuestamente lo hizo un general en la guerra. Y vamos a hablar justamente en esta clase de varias guerras. Dicho esto, a modo de introducción, Emilio Navarro Martínez, o sea, porque la clase arranca con ideología. ¿Qué cosa es una ideología? Entonces vas a prestar atención a esto, te lo vas a vacilar, porque básicamente es lectura. Bien, básicamente es lectura, pero la idea justamente es que puedas interactuar con estas plataformas de diferentes maneras. Ya hemos visto videos, ahora vas a leer un poco. Una ideología es un conjunto de ideas sobre cómo, ojo, cómo hay que organizar el Estado o la sociedad. Por esa razón, en política hablan de socialistas, comunistas, liberales, conservadores, nacionalistas y anarquistas. Bien, así que pilla la idea. Ahora, para hacer esto, creo que necesitamos. A ver, espérame. Creo que. Creo que es este. A ver, espérate, necesito compartir esto, pero de una manera más chévere. Ajá, ajá. Ya, yo espero que se escuche el audio bien. Así que, a ver, ya estamos. Oye, ojalá y sirva el video. La otra vez puse un video y estaba colgado, ya no salió el link. Ya, otra vez, otra vez. Muy bien, entonces, espérenme, creo que tengo que hacer esto otra vez. Ahí está esto. Ajá, espérense. Sí, vamos a volver a compartir esto y ya está.
Ajá, ajá, ajá. Bien, entonces, para aquellos que no leen a la velocidad de la luz, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo lo que estaba diciendo este webtoon, es que todos tenemos un sistema de creencias, ¿bien? Y por eso hay gafas, en la esquina superior izquierda, porque nuestras creencias nos hacen interpretar el mundo. Yo por aquí tengo, creo que, ajá, sí, creo que aquí tengo. Por ejemplo, imagínate que tus creencias son como gafas, ¿no? O sea, vemos lo mismo, pero no lo entendemos igual. Yo, por ejemplo, aquí tengo estas gafas. Sí, tengo aquí estas gafas, ¿ves? Sí. Entonces, vemos lo mismo, pero no del mismo tono o del mismo color. Eso es un sistema de creencias. Profesor, sigo sin entender. Y por eso te decía que son como gafas nuestros sistemas de creencias, porque nuestros sistemas de creencias nos ayudan a interpretar el mundo. Y una rama de ese sistema de creencias son las ideologías. Las ideologías básicamente son nuestras creencias de cómo debería de organizarse el Estado o la sociedad, que es lo que dice en pantalla. En ese sentido, se hablan de 5 ideologías principales que luego se subdividen, de hecho en la actualidad hay más, o luego aparecen más, pero se habla del liberalismo, del conservadurismo, del nacionalismo, del socialismo y del anarquismo. Un ejemplo, por ejemplo, en esto del sistema de creencias, que es algo mucho más grande que la ideología, es cuando vemos a una persona alcohólica o una persona borracha. Por ejemplo, si tus creencias son más religiosas que laicas, cualquiera sea tu religión, mucha gente religiosa tiende a ver a la persona borracha como un hombre pecador. Entonces, en su sistema de creencias dicen, bueno, para que este hombre deje de beber, lo que tiene que hacer es arrepentirse, pedir perdón por sus pecados y si realmente se ha arrepentido, dejará de beber. Entonces, esas son sus creencias, porque si más bien tus creencias fueran de tipo un poco más científicas, del lado de la medicina, de las ciencias de la salud o de la psicología, un psicólogo, un médico vería a esta persona borracha y diría, bueno, esta persona lo que tiene es una adicción. Entonces podemos tratarlo, se puede tratar a través de terapia, se puede tratar con pastillas, pero no ve pecado en esa persona. ¿Te das cuenta? Porque su sistema de creencias, vemos lo mismo, pero no lo interpretamos igual. De la misma forma, en la actualidad en nuestro país, hay gente que tiene ideologías y creencias bien locas. Así que esta clase, en esta primera parte, es una invitación también a que tú te cuestiones, te preguntes cuáles son tus creencias. Porque en función de tus creencias, créeme que tu vida puede ser mucho más agradable o mucho más triste. Y tú dirás, ¿por qué, profesor? Porque si tú cuando sales a la calle o cuando escuchas el noticiero o cuando vives en tu día a día ves todo mal, muy probablemente es porque en tu sistema de creencias tienes estándares o tienes creencias de cómo debería de ser la sociedad y eso no te permite disfrutar de otras cosas. Bien, entonces, ¿cuáles son nuestras creencias? Nos hemos preguntado alguna vez, porque ojo, estamos hablando de tus creencias, pero luego está la gente que vive en el norte, en la selva, en la sierra, en la costa, en el centro, en el sur, y en el mismo sur, por ejemplo, se dividen en varios subgrupos. Y va por ahí la idea. Si tienes, recuerdo alguna pregunta, prendes tu micro y aquí todo lo vemos así bien chévere. Luego, antes estaba esta lectura en la separata, La función de las ideologías de Max Horkheimer. Es un texto muy interesante que está en internet, lo puedes leer una vez que te lo puedes descargar una vez que ingreses a la universidad. Pero básicamente lo que va a decir en este texto Max Horkheimer es que las ideologías nacen en un contexto determinado, en un tiempo y en un espacio determinado. Y eso es otra cosa que la gente en la actualidad no logra entender. Creo que es en parte, hablando en términos psicológicos, una mentalidad un poco simplista, concreta o infantil. Profesor, no entiendo de lo que está hablando. Lo que pasa es que hay algo que no se toma en cuenta y es el hecho de que todas las ideologías de las que vamos a hablar ahora, si no todas, casi todas, no, todas, nacen en Europa. Bien, entonces, ¿en qué época de Europa nacen estas ideologías? Bueno, la mitad de estas ideologías nacen durante la Ilustración y el resto nace durante el siglo XIX. En ese sentido, estas ideologías de cómo debería de ser el Estado o la sociedad
van a explicar la realidad de el siglo XIX europeo, de las costumbres y cultura de la gente en Europa y de cómo era su Estado o cómo se organizaba el Estado, que en ese tiempo eran monarquías absolutistas, y que durante el siglo XIX van a ser monarquías constitucionales hasta luego pasar a repúblicas constitucionales. Ahora piensa en esto, por favor. Estas ideologías que han nacido ya hace unos 200 años en algunos casos, o un poco más quizás, hay personas que tratan de implantarlas a realidades como la peruana o a realidades como América Latina, sin, si- sin adaptarlas en realidad. Porque, por ejemplo, hay gente que en la actualidad todavía cree que el socialismo o el liberalismo son las soluciones de cómo debería de ser el Estado. Pero son ideologías que han nacido en otro continente, en otra época, para otro tipo de gente que es diferente a nosotros. Y no reconocer eso ha traído muchos problemas en nuestra sociedad, porque estamos tratando de implementar ideologías, soluciones que nacen en otras realidades a la nuestra. Y como el Perú realmente es un país periférico, o sea, no estamos en la cresta de la ola, no estamos dirigiendo ningún movimiento de moda, ni en cultura, ni en música, ni en arte, ni intelectualmente hablando, sino que todo lo exportamos desde otros lados. Es difícil pensar en nosotros mismos como gente que tiene su propia realidad, que tiene sus propios problemas y que necesita soluciones propias. Y ahora imagínate, pues, ¿no? Mucha gente todavía sigue creyendo en ideologías de hace 200 años, de hace 150 años atrás. Profesor, ¿eso es malo, eso es bueno? Eso lo dejo a tu criterio, pero el análisis es ese. Son ideologías que han nacido en esta época. Entonces, Max Horkheimer en ese trocito va a decir justamente eso, ¿no? Que hay algunas ideologías que solo y solo se pueden explicar a partir del estudio de la realidad en donde se van a desarrollar. Como por ejemplo, ¿cuál? La que tú ves en pantalla en el texto, habla del socialismo científico. Bien, dicho esto, vámonos ahora sí. Sí, porque lo demás ya es bastante sencillo. En la actualidad hay un montón de ideologías, ¿no? Están los progresistas, los conservadores, los socialistas, feministas, nacionalistas, apolíticos, comunistas, ecologistas, demócratas, socialdemócratas, etcétera, etcétera, etcétera. A ti, San Marcos, te pide que al menos te aprendas cinco, ¿bien? Am, y bueno, ¿cuáles son estas? Aquí tenemos a sus representantes. Y aquí también vas a entender algo que ya te había explicado antes. Gente de izquierda, gente de derecha. Los que están a la izquierda tienen una posición política opuesta a esta gente que está a la derecha. Si empezamos desde el extremo derecho, tenemos a los nacionalistas. Sobre el nacionalismo, y aquí es donde tú empiezas a notar lo que te parece más importante, mucho de esto está en tu separata, de hecho. Para el caso de Italia, Giuseppe Mazzini. Recuerda que Italia no se conforma como país hasta 1854 o 62, 1862, 54. Antes de eso hay gente que piensa en una Italia unificada, porque Italia en realidad no estaba unificada hasta esos años, era un reino, ducados, marquesados y así. Giuseppe Mazzini, conocido como el alma de Italia, junto con Garibaldi, van a ser aquellos que van a pensar en la unificación de Italia como un país y como una sola nación, como dice acá. Para el caso de Alemania tenemos a Johann Fichte y sus famosos discursos a la nación alemana. Muy interesante el análisis de Fichte respecto de qué es lo que era ser alemán. Para algunos estudiosos del el nazismo, o sea, esta ideología que va a propugnar Adolf Hitler, que va a llevar al planeta Tierra a la Segunda Guerra Mundial, el germen de eso está acá. Y no porque Johann Fichte hablase de que hay que matar a los judíos, una vaina así, no, 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 él no habla de eso, sino porque él va a decir que, por ejemplo, para ser alemán hay que nacer dentro de Alemania. Y eso es nacionalismo, pues, ¿no? Es una ideología en relación a cómo debería de conducirse el Estado y quiénes forman parte de ese Estado. Luego, ¿cuáles son las características del nacionalismo? Bueno, primero sostienen que existe, pilla aquí la idea, una comunidad soberana unida por vínculos de raza. Recuerda que antes utilizaban el término raza, en la actualidad es etnia, es lo que se utiliza, porque ya sabes que no hay razas entre los seres humanos. Lengua, historia y tradiciones en común. Y religión también puedes poner, ¿no? Lengua, historia, religión, tradiciones en común.
Y estas personas defienden el derecho a la autodeterminación política de cada nación, o sea, que cada nación elija el sistema de gobierno que más le parezca. ¿Quiere ser una monarquía constitucional? Celo, compadre. ¿Quiere ser una república constitucional? Celo. ¿Quiere ser un socialismo? Celo. Total, o sea, si tu país quiere, si la mayoría quiere eso, séanlo. No hay rollo, no hay roche. Luego, estos tienen como doctrina la exaltación de la patria, que lo vamos a llamar el orgullo nacional o y además se expresa a través de la cultura con el romanticismo. ¿Por qué con el romanticismo? Porque si recuerdas tu clase de literatura, los románticos utilizan mucho de la historia y de las tradiciones de los pueblos en los cuales vivieron para poder inspirarse en sus poemas o en sus novelas. Ah, y sí, pues no hay representantes muy interesantes de cada país. En el caso de Italia, por ejemplo, tenemos que van a utilizar ¿cómo se llama este? Dante Alighieri. En el caso de los alemanes, a Goethe, o como tú lo conoces, Goethe. Y así, cada país tiene representantes en literatura que van a destacar en la parte del romanticismo, aunque en el caso de Italia, obviamente, lo decimos por el idioma. Em, una prueba de cuán nacionalistas o cuánto la ideología nacionalista ha calado en nosotros es con una pregunta muy sencilla. Jóvenes y señoritas, esta pregunta es de sí o de no y prende tu micro para poder participar. Recuerda que en este momento nadie, digamos, te está observando o viendo. Lo que ves en pantalla es lo que yo estoy viendo. Pero por favor, contesten así lo más rápido posible esto y sin pensarlo mucho. Pachacútec era peruano, ¿sí o no? En tu micro y contesta la pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Pachacútec era peruano, sí o no? No me van a preguntarle a alguien de la lista. Nadie se aventura a dar una respuesta. O sea, porque ¿Pachacútec era peruano, sí o no? Vamos a preguntarle a alguien a ver si. No, nadie. ¿Pachacútec era peruano? ¿Sí o no? Es una pregunta de sí o no. ¿Ustedes qué piensan? Se han conectado de repente y se han ido a otra parte. A ver, vamos a preguntarle a alguien solo para negociar. Pero miren que tenemos que avanzar, ¿ah? Tenemos que avanzar y no me están facilitando, chicos. Tienen que facilitarme esto. A ver, vamos a ver. Acá. Vamos a ir a la lista. A ver, ¿dónde está la lista? Acá, aquí hay gente. Muy bien, a ver. Creo que acá están los estudiantes. Tarán, tarán, tarán. Está, ¿es caballero o es señorita? No, ¿dónde está esto? Espérense. Vamos a agrandar esto. Ajá, Bustamante Rodríguez se encuentra presente. Karen Tatiana. ¿Se encuentra presente la señorita Bustamante Rodríguez? O sea, debería de estarlo, ¿no? Ahí está, dice la tutora, mire, la señorita Bustamante Rodríguez está conectada, pero no está conectada. ¿Se encuentra la señorita? No se encuentra la señorita. Ya, a ver, otra persona. Felipe, Felipe dice, Felipe Rubio, Anel Rebeca. ¿Se encuentra presente? Público difícil. Nadie quiere aventurarse a responder esta pregunta, qué cosa más loca. ¿Pachacute que era peruano, sí o no? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el temor? O de repente estoy solo en esta clase. Am, ¿No? Ya, yo les doy la respuesta. No era peruano. Tú dirás, ¿qué, profesor? No, no era peruano. ¿Por qué, profesor, no era peruano? Porque el Perú no existía en ese tiempo. O sí existía el Perú. No te confundas. La Tierra siempre ha estado. El planeta Tierra ha estado desde hace 13 millones de años, creo, una cosa así. No recuerdo ahorita la edad de la Tierra. Pero, eh, o sea, y esto que llamamos Perú en la actualidad
la tierra ha estado, pero no existía el Estado peruano como tal. Yo sé que en las clases de colegio te dicen los habitantes del antiguo Perú, pero en realidad, claro, del Perú actual, los habitantes de este territorio, pero el Perú como tal, o sea, el Perú como Estado, la República Constitucional del Perú no existía. Así que si tú, o sea, si pudiésemos traer a Pachacútec a la actualidad y le preguntásemos ni siquiera en castellano, ¿no? Le preguntábamos en quechua o en puquina, le preguntásemos, ¿usted es peruano? Él diría, pues, que es Perú, diría, ¿no? O sea, porque para que Pachacútec fuese peruano necesitaría, pues, algo como esto, ¿no? Una identificación que diga, ¿no? Nacionalidad peruana. El Perú no existía, o sea, el Estado peruano no existía. Antes de que esto sea llamado Perú, era el Virreinato del Perú. Y no es lo mismo, porque la gente del Virreinato del Perú se consideraban súbditos del rey de España. Y antes de ser virreinato del Perú, fueron dos gobernaciones que duraron muy poco, Nueva Castilla y Nueva Toledo, y antes de eso era el Tahuantinsuyo, y antes del Tahuantinsuyo eran un montón de reinos independientes, y antes de eso eran Huari y Tiahuanaco, lo que tú y yo llamamos Huari y Tiahuanaco, porque realmente no sabemos si así se llamaban esos lugares, y así sucesivamente, ¿bien? Pero ese es el vacilón nacionalista. Los nacionalismos tienden a hacernos creer justamente que estos territorios siempre han existido y siempre van a existir. O sea, que nuestra nación siempre ha existido, existe y siempre va a existir. Y eso es falso, porque si algo te demuestra la historia, es que por muy grande y alucinante que sea un pueblo o un estado, tiene un inicio, tiene un desarrollo, si es que se desarrolla, y tiene un final. Mira el caso del Imperio Romano. ¿O acaso en la actualidad la gente que vive en Europa se llama a sí misma romana? No, ¿verdad? No, están portugueses, españoles, franceses, austriacos, italianos, etcétera, 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 pero no se hacen llamar a sí mismos romanos, porque ya el imperio romano, la nación, el pueblo romano ya no existe, y eso es lo que demuestra la historia. Profesor, o sea, ¿Perú en algún momento va a desaparecer? Claro, claro, esperemos que no tan pronto, ¿no? Pero sí, sí, de hecho, conforme vayamos avanzando en nuestra clase de historia del Perú, te vas a dar cuenta de que hemos ido perdiendo territorios. ¿Por qué? Porque a nuestro lado hay otras naciones que tienen sus propios intereses, que tienen sus propias cosas. Por eso te decía, pucha, nuestra clase política yo no sé qué hace. Paran mirándose el ombligo nomás, ¿no? O sea, no ven que están haciendo del resto, ni siquiera de nuestros vecinos, por no ya no decir del mundo, ¿no? Pero esa es la función de los nacionalismos, ¿bien? Hacernos creer que todos formamos parte de un mismo territorio, que todos compartimos las mismas tradiciones, costumbres, hábitos. ¿Saben qué es lo alucinante? Que nosotros compartimos la misma religión, idioma y a veces hasta costumbres desde México, güey, hasta el sur de Argentina o Chile. Y estamos bien divididos. O sea, es una cosa de locos. Bueno, pasemos entonces a un extremo de las... Profesor, disculpe, Sí. pero por ejemplo, ¿en qué formas podríamos perder el Perú? O sea, ¿de qué manera? Como se han perdido las otras naciones, pues. Comienzan, tienes, vamos a dibujar esto que está acá así, aquí así y aquí así. ¿Bien? Entonces, supongamos que esta gente de acá es un país X. Bien, vamos a llamarlo el país X. Entonces, la gente del país X decide invertir en tecnología, decide invertir en educación y decide invertir en armamento. Entonces, como acá la gente anda peleándose, aquí también y aquí también, el país X en algún momento, a través de tratados comerciales, a través de alianzas o algún tipo de estrategia, comienza a quitarle territorio a sus vecinos. Y así, en algún momento, estos países, es que eso ya lo hemos visto en historia, estos países que antes eran independientes, ahora son provincias del país X. Eso, así se expandió el Imperio Romano, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa después? En el caso del Imperio Romano, llegan una serie de factores, corrupción interna, mala administración, oleadas bárbaras, y esta gente se comienza a meter, y lentamente comienza un proceso de desintegración. Es así como se pierde un país, es así como desaparece una nación. Y luego que se ha creado de la caída del Imperio Romano de Occidente, los reinos bárbaros, y de luego de los reinos bárbaros, hasta la actualidad, los países que nosotros conocemos, Francia, España, Portugal.
Italia, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. No se ve esto de la noche a la mañana, es un proceso lento y gradual. Y de ahí por eso les decía a ustedes, ¿no? O sea, las grandes potencias del mundo estudian a las grandes potencias del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque ellos son los que han dado ejemplo de cómo te expandes, cómo cuidas tus fronteras y cómo aseguras la supervivencia de tu país. Entonces, una de las cosas clave es invertir en tecnología y sobre todo en la parte de armamento. Obviamente de cara a que te expandas o a que te cuides. Si ustedes revisan en internet, o sea, puedes buscar artículos en la actualidad de cómo están cuidadas nuestras fronteras en el Perú. Hay mucha corrupción y a partir de esa corrupción hay mucha gente que vive en fronteras para sacarle provecho. Y ya no voy a hablar más porque obviamente esto no corresponde a la clase. Pero va por ahí el tema, ¿bien? Por eso cuando tú escuches esto, o sea, aquí nacionalistas en el Perú, o sea, por eso me río de los etnocaceristas, por ejemplo, porque realmente nacionalistas, nacionalistas no son. Y además su nacionalismo tira para la derecha. Y la derecha bruta y achorada, como dice César Hildebrand, ¿no? Porque, a ver, un extrema derecha en Europa, o sea, porque por eso está este cuadradito azul, ¿no? Hacia la derecha. Extrema derecha en Europa, esos son los nazis, extrema derecha en Europa. Extrema derecha en Europa, en el caso de Italia, los fascistas. Profesor, ¿por qué se les dice extrema derecha? Porque estos locos estaban dispuestos a pegarte, a torturarte, a matarte con tal de imponerte su ideología. O sea, así como hay extrema derecha, en el caso del Perú, extrema izquierda, los llamamos terroristas, Sendero Luminoso, el MRTA, pero también hay extrema derecha, ¿bien? Y eso no se quiere reconocer a veces, no se quiere reconocer que hay un abuso del poder por imponernos una ideología que solo beneficia a un pequeño grupo de gente. Y eso también está mal. Bien, dicho esto, bueno, los que están acá en el centro, los liberales, y ya lo hemos visto, y esto sí ya vamos a avanzarlo un poco más rápido. Sobre el liberalismo, recuerda que ellos nacen en la Ilustración y van a proponer justamente la igualdad ante la ley, la eliminación de los privilegios estamentales y la defensa a la propiedad privada. Uno de sus representantes es Adolf Thier, aparte del que está en tu separata. Fue primer ministro de Luis Felipe de Orleans, ya lo vamos a ver más adelante, presidente provisional de la Tercera República Francesa. Tercera. Tú ya sabes cuál es la primera, que vino con Robespierre. Esa fue la Primera República Francesa. Hay una segunda y él es representante de la tercera. Tiene escritos en la prensa liberal. Y bueno, ¿qué cosa plantea el liberalismo? Una de las cosas que plantea es que se basa en la libertad individual y en la igualdad jurídica, como les decía. Plantea o defiende como principios la soberanía popular, o sea que el poder emana del pueblo y es algo que se debe recordar siempre. Defiende la división e independencia de los poderes del Estado, lo mismo que vimos en la Ilustración, y el respeto a la propiedad privada a través de una constitución. Además, obviamente defienden el libre cambismo económico, ya sabes, dejar hacer, dejar pasar, que la economía se regule por sí sola. En el Perú en la actualidad hay liberales. En términos políticos, hay pocos, en términos políticos. En términos económicos, sí hay más. Como profesor, no entiendo. Lo que pasa es que para que tú seas liberal, una condición para que tú te consideres una persona liberal es que seas tolerante. Y aquí en el Perú no hay gente tolerante, y en política menos todavía. En política lo que tenemos es mucha gente religiosa, aunque no lo parezca, y tratan de llevar sus valores religiosos al Estado peruano, cuando el Estado debería de ser laico, porque está bien que tú tengas una religión, que yo la tenga, y que de repente no estemos de acuerdo, por ejemplo, temas interesantes, el derecho al aborto, a ese es uno. El otro es el matrimonio entre la gente del mismo sexo y, por ejemplo, el uso de drogas libres a nivel recreativo. Y hay argumentos a favor y en contra, pero esos argumentos a favor y en contra no deberían de estar am, supeditados a nuestras ideas religiosas, porque justamente los ilustrados van a pelear por eso. Los ilustrados pelean por la libertad de poder elegir o no una creencia religiosa que uno pueda profesar. Pero lo que el Estado debería de ser, porque no nos podemos poner a imponer nuestra religión, nuestras creencias, es que todos somos iguales ante la ley. Y eso no se ve en el Estado peruano. Y ahí ves la inmadurez de nuestra clase política que representa nuestra sociedad.
Nuestra sociedad es una sociedad bastante inmadura porque todavía queremos imponer valores religiosos en una sociedad que debería de ser más bien laica. Y eso también es curioso. En el caso de Rusia, por ejemplo, Rusia es un buen ejemplo porque Putin no se hace problemas, ¿no? Putin más bien defiende la religión. ¿Por qué? Porque la sociedad rusa, esa es su mentalidad. Entonces dice, bueno, ¿yo para qué los voy a cambiar? Y defienden la religión y obviamente por eso también en Rusia hay leyes que están más bien en contra de los homosexuales, por ejemplo. Pero si realmente eres un liberal en términos políticos, a ti eso ni te fastidia ni te molesta. O si lo haces, no interesa, porque tú entiendes que eso debería de estar al margen de lo que todos deberíamos de gozar por igual, la igualdad, la igualdad ante la ley. Entonces, en términos económicos, sí hay liberales en el Perú, muchos de hecho, que plantean, ¿no?, el libre comercio, tratados de libre comercio, reducir los aranceles para las importaciones o exportaciones, que el Estado no intervenga en economía. Eso sí hay bastante, pero en términos políticos, que afecta directamente, por ejemplo, al sistema de salud o al sistema educativo, tenemos mucha gente religiosa en el Estado peruano. Esta vaina de con mis hijos no te metas, por ejemplo. O sea, de repente ustedes o sea, si tú eres heterosexual, de repente no te fastidia, no te incomoda. Pero ¿qué tal si tu amigo, tu mejor amigo, tu mejor amiga es gay o es lesbiana? Y no te lo va a decir nunca porque obviamente tú eres una persona ideologizada y tú dices, no, eso acá no debería de darse, ¿no? Entonces, o sea, es chocante para las personas que tienen esta orientación o esta decisión. Entonces, lo que sí podemos estar de acuerdo es que todos seamos iguales ante la ley y por eso se está luchando. El problema está cuando tienes una sociedad que no conoce tampoco la ley o no la aplica, o peor aún, que importamos leyes que vengan de otros sitios. Y por eso te decía, ¿no? Muchas de las modas que vienen acá al Perú no nacen de nuestra propia gente, sino que vienen de afuera. Por ejemplo, el uso de las bolsas plásticas. El uso de las bolsas plásticas no es algo que surja en nuestro país, sino que el Perú fue obligado a eso, o mejor dicho, nos obligamos a eso porque eran leyes internacionales. Y si no las aplicas, te sancionan o te vas a ver afectado de alguna manera. Pero no es algo que nazca dentro de nuestro territorio. Ni siquiera la música. O sea, piensa, ¿qué música hemos exportado hacia afuera? O sea, música como un movimiento, porque escuchamos mucha cumbia, por ejemplo, antes, no sé ahora, pero antes era de tipo argentino, rock del sur, venía de América del Sur o del norte. O sea, y piensas, por ejemplo, en el reggaetón, eso tampoco es de acá, y así, ¿no? O sea, en términos culturales somos más consumidores que productores. Y de lo que nos sentimos orgullosos, hay mucha gente que en la actualidad en el Perú es racista. O sea, ¿por qué, profesor? Oye, hay mucha gente que en la actualidad, he visto todos los comentarios en las redes sociales sobre lo que está pasando. Sí, métanle bala, esos tales y tales, y comentarios muy feos. Pero cuando se habla de los incas, cuando se habla no sé, pues fiestas costumbristas, ahí sí todo el mundo quiere estar en la foto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? Entonces, hay mucha gente aquí en el país que no es liberal, que es liberal en términos económicos, pero no en términos políticos, y eso justamente se ve reflejado en muchas de las leyes que todavía no se han aprobado. Dicho esto, pasamos ahora al último que en la actualidad tiene otras connotaciones, los conservadores. Como la propia palabra lo dice, son gente que trata de mantener o preservar algo, conservar algo. En este contexto significa que representan a la gente que pertenecía a la sociedad antiguo régimen, o sea, a la nobleza y a la nobleza que obviamente también está dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué dice acá? Defienden el retorno y mantenimiento del antiguo régimen y por otro lado defienden el absolutismo todavía y los privilegios de la iglesia. Su representante es von Clement Metternich, como ya lo hemos visto en la última clase de Historia Universal, porque además son los que convocan al Congreso de Viena para defender a la sociedad de antiguo régimen. En la actualidad, un conservador se le llama a alguien que no quiere que la sociedad cambie, o al menos en la actualidad, ¿no? Que no quiere que la sociedad cambie, porque piensa que en su época todo estaba bien, todo estaba mejor y así se debería de quedar. Cosa que la historia no demuestra. Lo que la historia demuestra, si te has puesto a reflexionar sobre estos temas que venimos viendo, es que continuamente hay un proceso de cambio y ya sea que vayamos hacia atrás o hacia adelante, la cosa es que es un proceso de cambio. Bien, nada se mantiene igual para siempre. Nada. Todo está en permanente cambio. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú digas, o sea, tú de repente no lo dices porque ustedes están jóvenes, seas hombre o mujer,
Pero si en algún momento de tu vida dices, en mis tiempos esto era mejor, porque tal vez lo has escuchado en tu casa, ¿no? Siempre has escuchado en casa cuando alguien en casa dice, en mis tiempos esto era mejor, o sea, la música era mejor, la educación era mejor, la sociedad era mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que ya estás viejo. Y no hablo de la cronología de edad, o sea, no hablo de tu edad cronológica, biológica, hablo de tu mentalidad. Eso significa que ya estás viejo. Porque eso se viene diciendo desde la época de Platón, aunque tú no lo creas. Esto de en mis tiempos era mejor, eso se ha registrado, esa frase se ha registrado hasta los tiempos de Platón. Y eso es porque ya no estás dispuesto a aprender o a eh, adaptarte a los cambios que la sociedad y que por generaciones siempre se dan. Tu generación goza de ciertas libertades que la mía tuvo que luchar en parte y la generación anterior a la mía luchó más todavía por estas libertades que en la actualidad mucha gente goza y normal, fresh, bacán, porque la idea es justamente que en libertad podamos expresarnos y que sepamos que estamos respaldados por la ley. Pero como ya te he dicho, el problema está en países como el nuestro, donde la ley no se da igual para todos, porque él es congresista, él es fiscal, él es general de la policía, el otro es del ejército, el otro es un expresidente. O sea, ese es el problema. Cuando uno ve que la ley no se aplica para todos por igual, cuando este no es el principio que defienden, por ejemplo, los liberales. Entonces, en la actualidad, a esa gente se le llama conservadora, bien, en la actualidad. Pero en estos años, obviamente, tiene que ver con la gente que defiende la sociedad antiguo régimen, la sociedad estamental y los privilegios de la nobleza y del alto clero. Dicho esto, entonces, ¿cómo podríamos resumir a la gente de derecha? Estos, en relación al liberalismo, obviamente, defienden las libertades individuales, libertad de tránsito, libertad de expresión, defienden la propiedad privada, y esta cosa es clave, la defensa de la propiedad privada y la igualdad ante la ley. ¿Y por qué se dice que los que están a la izquierda son opuestos? Y aquí viene lo que necesito que vayas entendiendo como mínimo. Es porque los socialistas, en el caso de la gente que está a la izquierda, los socialismos defienden la propiedad colectiva. ¿Y esto por qué? Porque esa persona que tú ves en el centro de estos tres a la izquierda, que es Karl Marx, que parece Papá Noel con traje, ya, él, Karl Marx, desarrolla su ideología a partir de, o su propuesta ideológica a partir de lo que él ve en Francia y ve en Inglaterra. ¿Qué cosa es lo que Marx ve en Francia y en Inglaterra? Ve que mucha gente del pueblo está explotada en las fábricas, porque a mediados del siglo XIX, como ya te lo he dicho, no hay derechos laborales. Trabajan mujeres, niños, niñas, ancianos, trabaja todo el mundo en la fábrica y la promesa de progreso de la ilustración, que a más tecnología, a más avances científicos, a más progreso, la gente va a ser más feliz, no se cumple, sino que Marx veía que mucha gente estaba en la miseria, en la ruina y empobrecida, trabajando más de 16 horas diarias. O sea, era realmente la explotación del hombre por el hombre. Y entonces Marx va a desarrollar toda su teoría política, toda su ideología en función de ese contexto. El problema es que Marx no tomó en cuenta de que los países que van a rescatar su ideología no eran países industrializados. Y ya vamos a llegar a eso. Entonces, ¿por qué en la izquierda se encuentran los socialistas? Porque ideológicamente hablando, como dice en pantalla, ellos no creen en la propiedad privada desde el punto de vista, bueno, y acá sí ya depende, ¿no? Pero en términos generales no creen en la propiedad privada, creen en la propiedad colectiva. ¿Qué significa esto? La fábrica, que en el siglo XIX es una forma de explotación del hombre por el hombre, porque solo es, el dueño es un burgués y hace trabajar, explota a sus obreros. A esta fábrica hay que hacerla colectiva, o sea, hay que darle esta fábrica a los obreros para que ellos la administren, porque ni que seas loco para explotarte a ti mismo, ¿verdad? Y aquí sí hay varios problemas en eso. ¿Por qué, profesor? Porque es una cuestión de mentalidad. O sea, si realmente tú quisieras hacer una fábrica, lo harías. Si realmente quieres hacerlo. Y si no lo quieres hacer, quieres ser una persona de repente que gane un salario fijo, trabajar de lunes a sábado, tener un trabajo estable. O sea, lo puedes hacer y eso de hecho es la norma, es lo común. Pero son dos mentalidades diferentes. Uno es la persona que piensa en montar un negocio y como consecuencia genera puestos de trabajo. Y otra persona es la que desea estudiar algo técnico o a nivel universitario
para conseguir un trabajo y tener una labor estable. Entonces son dos mentalidades diferentes. Y a nivel de pueblo es más grave todavía, porque, o sea, nadie se va a hacer rico trabajando, no sé, pues, ¿no? En una fábrica, con las justas has terminado el colegio y encima te la pasas quejándote o viendo tele todo el día o una vaina así, ¿no? O sea, no, no, no. Pero ahí viene el problema, pues porque Marx hace esta ideología para la gente de Europa, en el caso de Francia e Inglaterra. ¿Por qué menciono estos dos países? Porque eran los países más industrializados de Europa en ese momento. Y mientras más industrializado, más fábricas. Mientras más fábricas, más obreros explotados, que es esta nueva clase social, la clase obrera. ¿Bien? Y por esa razón justamente, y además, y encima rechaza Marx, como dice ahí en pantalla, el afán, rechazan la propiedad privada y el afán de lucro o beneficio personal. ¿Por qué? Porque aquel que es de derecha, que monta su fábrica, que monta su empresa, lo que quiere es eso, que se respeten su propiedad privada y que además pueda ganar dinero, porque esto no es beneficencia, compadre. No, o sea, yo monto esto para ganar plata y para vivir bien. Son dos mentalidades diferentes y surgen, una es más antigua que la otra. El liberalismo viene desde la Ilustración. El socialismo nace en plena era de la industrialización y por eso Marx plantea esta teoría. Bueno, lo que sí también deben de recordar entonces es que el socialismo se divide en dos ramas. Bien, por un lado está el socialismo utópico y el que le pone utópico son ellos, son Marx, Engels, toda esa gente les dice a este grupo de personas, ustedes paran en la idea nomás, ustedes piensan que esto se va a hacer de forma pacífica y eso no se va a lograr porque eso no demuestra la historia. Pero a ver, representante del socialismo utópico, Robert Owen. Robert Owen es interesante porque él es un burgués que en Inglaterra aplica estos principios que él va luego a defender y va a ser un pionero, porque él es el que le da descanso dominical a sus trabajadores, les da mejores condiciones, les reduce las horas de trabajo, les aumenta el salario, les da un seguro de salud. O sea, el tipo es un pionero y es el precursor de lo que luego van a ser los derechos laborales. Y le va a ir bastante bien en Inglaterra. En Estados Unidos crea la Great Trade Union, donde conforma el primer sindicato de los Estados Unidos y luego el gobierno de los Estados Unidos lo declara ilegal. ¿Por qué? Porque un sindicato defiende los derechos de sus trabajadores. Estamos hablando de una época donde no existen derechos laborales. Bien. Y bueno, entonces, ¿qué podemos decir? La New Lanark fue una exitosa empresa textil. Acuérdate que Inglaterra se caracteriza mucho por eso durante el siglo XIX, promoviendo un sistema cooperativo de producción y de consumo. Uno de los padres del socialismo utópico, o sea, Robert Owen, va a tener su libro El nuevo orden moral, el libro del nuevo mundo moral. Propuso reducir la jornada laboral de mujeres y niños y crea el gran sindicato Great Trade Union. Características del socialismo utópico: eliminar la desigualdad social mediante medios pacíficos. O sea, Robert Owen pensaba de que estos cambios sociales se podrían dar sin violencia o sin lucha. Bueno, históricamente eso no es lo común. Bien, profesor, no entiendo lo que dice. Pero es que no te das cuenta. Por ejemplo, Revolución Francesa. ¿Acaso el rey y la nobleza estaban dispuestos a sentarse a la mesa y conversar y decir, bueno, sí, creo que tienes razón, ya más de 1000 años nunca mi familia ha pagado impuestos, yo tampoco, pero creo que sí, ¿no? O sea, estamos abusando de ti y ya es hora de que yo y toda mi familia paguen impuestos y que tú tengas los mismos derechos que yo tengo. No, ¿verdad? Se fueron a matarse, le cortaron la cabeza al rey. La independencia de las 13 colonias, que fue un té de tías, se sentaron y dijeron, oye, sí, perdóname por haber tirado tus sacos de té al mar. Sí, bueno, ¿qué quieren? La independencia, vamos a dársela, pues. ¿Fue así? No, en realidad tuvieron que pelear y tuvo que morirse mucha gente para lograr eso. La independencia del Perú, la independencia del Perú fue una cosa que se sentaron y conversaron, tampoco. Entonces, esta gente, los socialistas científicos, haciendo uso y ejemplo de la historia, van a decir que todo cambio social, o sea, todo cambio del sistema de cómo debe ser el Estado, de cómo debe ser la sociedad, pasa por una lucha. Y esa lucha es violenta. Y bueno, los liberales lo entienden, pero no lo dicen. Porque claro, el liberalismo, ellos fueron los que se bajaron pues en Francia al rey, ¿no?
sea, lo entienden, pero no lo dicen, lo ven como una consecuencia. O sea, ellos dicen, ¿no? Primero hablamos, conversamos, y si ya esto no se da así, bueno, pues no, o sea, hay que ir a protestar, es un derecho, levantarse contra un gobierno opresivo. Ah, los socialistas científicos no, ellos te dicen, ¿quieres cambiar? Toma un arma y ven conmigo y vamos a pelear de ser necesario, obviamente, y casi siempre es necesario en los países donde se dio o así lo justificaron. Luego dice reemplazar la propiedad privada por una propiedad colectiva, donde tanto la burguesía como el proletariado trabajen en este sistema que él llamó el sistema cooperativo. Y bueno, ya para no explayarnos mucho en esto, porque ya estamos aquí a tope, recuerda lo siguiente. Desde la ideología socialista científica, proletario es un obrero que toma conciencia de clase. Profesor, no entiendo. O sea, acá está. Karl Marx y Friedrich Engels son los fundadores del socialismo científico. Marx escribe el Manifiesto Comunista, que básicamente es un panfleto, o sea, son un par de hojas dirigidas principalmente para la clase obrera, porque un obrero no tiene tiempo de leer más de 1.000 o 500 páginas, que es su obra máxima, que es el Capital. En todo caso, te informo que cuando Marx habla de la propiedad privada, él habla de la empresa, no habla de tu casa, no habla de tu auto, no habla de tu tierra, él habla de la fábrica. Porque la fábrica durante el siglo XIX era la forma mediante la cual la burguesía explotaba a la clase obrera. Pero luego en los países donde estalla el socialismo, o sea, donde el socialismo científico en teoría tiene éxito como ideología para ser impuesta en un sistema de gobierno, llámese China, llámese Rusia, la Unión Soviética, perdón, llámese la Unión Soviética, luego no se da, o sea, no funciona. Ya eso te lo dejo como tarea. Pero bueno, el caso es que Marx cuando hace el Capital también lo hace en función de Inglaterra. Marx pensaba de que la gran revolución socialista iba a estallar en los países más industrializados porque tenían más gente explotada. Y eso no va a ser así. De hecho, una de las cosas que se ve en historia es que los socialismos científicos estallan en países de condición feudal o tipo feudal. Ya lo veremos más adelante. Características, la lucha de clases explica el cambio histórico. Esta lucha se da de manera violenta, o sea, ellos asumen eso y lo van a decir. El capitalismo es una fase histórica. Bueno, esto sí, te lo explico rápido porque de acá de repente nunca más lo vuelvas a ver en tu vida. Marx, haciendo uso de la historia, va a decir que eh, la historia de la humanidad ha pasado por fases y esas se caracterizan en función de cómo se produce. Profesor, no entiendo. Fase número uno. En la fase número uno, Marx habla de la sociedad colectiva, ¿bien? O que, mejor dicho, lo que se produce va a ser de manera colectiva. Ya lo hemos estudiado, eso viene a ser el neolítico, arcaico superior. Aparece el ayllu, aparece la agricultura, aparece la ganadería. En algún momento dice que es una propiedad privada por ahí, pero lo que no te decimos es que es una propiedad colectiva. O sea, esto de la propiedad privada de esta parcela, esta chacra es mía, de mí y nadie más que de mí, eso es una idea moderna. Lo que hay en el neolítico, en la fase número uno, es que hay una extensión de tierra y eso nos pertenece a todos nosotros, a todo el pueblo. En este caso, la clase 104, por ejemplo. A todos nosotros nos pertenecen todas estas tierras. Ahí cultivamos, ahí tenemos nuestro ganado. ¿Cómo se produce? De manera colectiva. Todos trabajamos para producir los frutos de la tierra o criar a los animales. Esa es la primera fase. Luego Marx va a hablar de una segunda fase que vendría a ser la sociedad esclavista. O sea, se produce con mano de obra esclava. Ya lo hemos visto, Egipto, Roma, Grecia, por ejemplo. Bien. Luego de esto, Marx dice que se pasa a una tercera fase. Esa tercera fase es la sociedad feudal y aquí se produce gracias a que un pequeño grupo de gente controla la mayor cantidad de tierra cultivable en una sociedad eminentemente agrícola. Ojo que te estoy resumiendo mucho esto, ¿no? Pero básicamente es así. Entonces, en el feudalismo, que ya lo hemos estudiado, hay campesinos libres y hay campesinos que son siervos. Ellos tienen que cultivar la tierra y una buena parte de lo que producen se lo queda el señor feudal. Entonces, ¿cómo se produce en ese tiempo? A través de la tierra, con campesinos libres o siervos, y esto se lo queda el señor feudal. Esa es la fase del feudalismo. Luego Marx va a decir justamente que es esto, ¿no? El capitalismo. Viene la sociedad capitalista, la número 4.
En la sociedad capitalista tenemos a la burguesía, con la ilustración, pues. ¿Ellos qué van a hacer? Montan fábricas y en estas fábricas explotan a la humanidad, que va a venir a ser la clase obrera. Entonces Marx luego va a decir lo siguiente, luego de esto va a venir la quinta fase y después de esta fase viene una sexta fase. Profesor, ¿cuál es la quinta fase? La quinta fase es el socialismo. En el socialismo, como dice acá, ¿ves? En la fase socialista solo hay un partido único y ya está. Además, es la dictadura del proletariado. Profesor, ¿qué es un proletariado? Un proletariado es un obrero que toma conciencia de clase. Profesor, no entiende. Sí, lo entiendes. Mira, acá está. Yo te lo voy a explicar bonito. Mira, acá. ¿Te acuerdas que te hablaba de esta pirámide, sí o no? Te hablaba de esta pirámide, sí o no. Ya, acá está la clase alta. Vamos a poner una A. Aquí está la clase media. Vamos a poner una M. Y aquí está la clase baja. Bien. Un obrero está acá, en la parte más baja. Entonces, viene un marxista a la fábrica. Te toca la puerta de tu fábrica y te dice, oye, Pepito, ¿tú no te das cuenta de que eres un pobre, triste, explotado? Y Pepito te dice, no, no me doy cuenta. ¿Cómo que no te vas a dar cuenta? ¿Trabajas? ¿Cuántas horas trabajas, compadre? A veces 17 horas diarias, de lunes a lunes. No es broma, ¿eh? ¿Y tú crees que eso es normal? Todo el mundo trabaja así. Loco, pero te están explotando. Tú no te das cuenta de que el burgués, el cerdo burgués, se está quedando con una parte de tu trabajo que no te está devolviendo. A eso se le llama la plusvalía. Y entonces poco a poco Pepito va tomando conciencia de que es un pobre, triste, explotado en una sociedad donde básicamente vive para trabajar y trabaja para vivir. Y entonces Pepito toma conciencia de en qué parte de la pirámide, de la pirámide social está. Pepito está acá. Y ahí toma conciencia de clase. Él dice, estoy acá, soy un explotado, soy un miserable, gano poco, no tengo seguro laboral, de salud, no tengo esto, no tengo lo otro. ¿Qué puedo hacer? Únete a nosotros, o sea, a los socialismos científicos, y lucha para imponer un nuevo sistema social. Y a esto se le conoce como la fase socialista, donde hay un partido único dirigido por la clase obrera o por proletarios. ¿Ves? Por eso habla de esto, porque Marx no toma en cuenta al campesinado. Ahí por ahí tiene algunos textos, pero cuando tú lees El Capital, no, él habla de los obreros, o sea, él habla de la gente que es explotada en fábricas. ¿Cómo trasladas esta idea a Perú, por ejemplo? ¿Perú es un país industrializado? Jamás, nunca. No es un país industrializado. Hasta el día de hoy no somos un país industrializado. Entonces, ¿cómo podemos trasladar esto? No, es que hay que modificar. Sí, ya, ya, ya. Entonces, bueno, después de esta fase viene otra, va a decir, que esta es la última fase de la que Marx desarrolló, que es donde se va a eliminar la propiedad privada, y además tiene como objetivo crear una sociedad sin clases sociales. Bueno, cuando se elimina la propiedad privada y ya no hay clases sociales, o sea, esta pirámide ya no es pirámide, es así. Bien, ya no es pirámide, es algo así. Esa es la fase comunista. Y ya está. Bien. Se ha tratado de hacer. La Unión Soviética lo hizo, fracasó. Bueno, en China es otra cosa. En China ya no es comunismo. Definitivamente, o sea, no es comunismo. No es comunismo definitivamente porque hay propiedad privada, aunque el Estado sí tiene una presencia muy fuerte. Corea del Norte tampoco. Cuba tampoco. O sea, no. Y hay gente loca que te va a decir, así como en la iglesia, no se equivoca Dios, se equivoca el hombre. Entonces te van a decir lo mismo acá, ¿eh? La teoría no está mal, lo que estuvieron mal fueron las personas que aplicaron la teoría. Loco, pero así entonces, o sea, todas las teorías que estamos viendo aquí, todas las ideologías son buenas y los que se equivocan son las personas. O sea, no tiene sentido eso. Bien, dicho esto, y la última que me parece interesante desde un punto de vista ideológico es que los anarquistas. Muchos anarquistas, por cierto, antes eran socialistas utópicos, pero luego decantaron por el anarquismo. Mikhail Bakunin y Proudhon son dos de los anarquistas más representativos ah, del siglo XIX. Una de las obras de Mikhail Bakunin, Estado y anarquismo. El otro es Pierre-Joseph Proudhon en Francia. ¿Qué plantean los anarquistas? Los anarquistas van a decir, ¿saben qué, compadres? Ninguno de ustedes, yo no me caso con ninguno de ustedes, porque todos ustedes, todos sus sistemas de gobierno forman esto. O sea, forman pirámides. Aquí siempre va a haber gente que gobierna al resto y aquí siempre va a haber gente humillada, arrancada, jodida. Entonces, por esa razón, ¿qué van a decir los anarquistas? Que se suprima
toda forma de gobierno, sea Estado, Iglesia, Fuerzas Armadas y todo, cualquier cosa que oprima al hombre por el hombre. Van a plantear más bien sociedades de autogestión, algo así como ayllus, o sea, que cada uno sea como que autónomo, cada comunidad pequeñita, van a plantear eso. Y además van a promover la creación de sindicatos, que es algo muy interesante, porque uno pensaría que los socialistas están a favor de los sindicatos e ideológicamente hablando, eso no es cierto. Los socialistas no promueven los sindicatos. Lo que los socialistas científicos promueven es únete, proletario, que has tomado conciencia de clase, y luego quítale la fábrica al burgués que te explota. Y luego tomamos el poder. Eso es lo que plantean ellos. Pero los anarquistas van a decir, no, porque una vez que tú seas socialista científico, una vez que tú llegues al poder, vas a volver a crear una pirámide. Se vio en Cuba, se vio en la Unión Soviética, en Corea del Norte eso es algo que es más que evidente. Y o sea, no. Lo que nosotros decimos es, ¿sabes qué? Crea tu sindicato. Obrero, ¿tú sabes manejar una fábrica? No, no sé manejar una fábrica. Bueno, entonces, para qué quieres manejar la fábrica? No, tú lo que tienes que hacer es jugar, aprender a jugar con las reglas que te han impuesto. Entonces, si los liberales te dicen que todos somos iguales ante la ley, ¿qué tienes que hacer tú? Conocer la ley. ¿Y qué dice la ley? Que la sociedad puede cambiar las leyes. Entonces, lucha, únete en sindicatos para que haya mejores leyes laborales. Aunque tú no lo creas, los derechos laborales no se ganan gracias a los socialistas científicos, se ganan gracias a los sindicatos de corte anarquista en Estados Unidos y en Europa que comenzaron a pedir más derechos laborales, uniéndose a través de sindicatos. Bien, entonces te lo pueden preguntar, o sea, obviamente te van a preguntar las características que hemos visto en cada uno de ellos. Yo espero que te haya servido para entender al menos de dónde es que surgen luego estas ideologías que tenemos en la actualidad, porque estas, mira, surgen a mediados del siglo XIX, si no es que antes, en el siglo XVIII, y ya estamos en el año 2023, o sea, en el caso del Perú y nuestros intelectuales, tú también puedes hacerlo, obviamente. No pensamos en una solución mejor para nuestra propia realidad, una realidad, por cierto, que es bien fragmentada, una realidad que es bien ajena. O sea, la gente del norte no sabe lo que le pasa a la gente del sur, la gente de Lima muchas veces no sabe lo que pasa en la selva. Una realidad con una sociedad que se discrimina a muchos niveles, una realidad donde tenemos todavía gente que a veces se va a la cama sin comer y donde la ley claramente no se aplica a todos por igual. Entonces, no podemos hacer una solución, una ideología propia. Eso sería un reto interesante, ¿no? Que América Latina tenga su propia ideología, porque no somos iguales a Europa, no tenemos las mismas condiciones que en Estados Unidos. Para eso hay que estudiar, pues, ¿no? Para eso hay que leer. Porque esta gente, valga en verdad, es de alguna u otra manera leen, estudian y se mandan con sus propuestas. Fueron las soluciones que ellos dieron a cada uno de su tiempo, a cada una de su época. Dicho esto, jóvenes y señoritas, vámonos ahora inmediatamente a las revoluciones burguesas liberales. Bueno, esto es más light porque son datos, así que esto lo vamos a ver así. Esta imagen que está aquí es una pintura muy representativa que habla de la revolución de 1848. Es Marianne, la mujer que está ahí con los pechos al aire, representa a la nación francesa. Y si tú miras, aquí al costado, con sombrero de copa, hay un burgués que representa la parte pujante, capitalista, industrializada. Por otro lado tienes a un bolillero, o sea, un chico que reparte periódicos, que representa el futuro de Francia, que está casualmente al costado de Marianne, que es la nación francesa. Y aquí tienes acá tienes a un obrero, aquí tienes a un obrero, que están ya dando la vida por la patria y la miran con esperanza, como diciendo, vamos para adelante. ¿No? Una pintura bastante curiosa. La libertad guiando al pueblo, que es una pintura de Eugène Delacroix, de 1830. 1830, representa la revolución de 1830. Son entonces tres cosas importantes que suceden aquí en el siglo XIX. La primera es la revolución de 1830. Las causas te las aprendes de memoria. Las ordenanzas de Saint-Cloud en 25 de julio de 1830 establecieron la censura a la prensa y limitaron el derecho al voto, intentando restaurar el absolutismo. ¿Qué cosa sucedió aquí? En 1828, 1829, se muere Luis XVIII, ¿bien? El que había sido puesto por la restauración durante las guerras napoleónicas. Cuando derrotan a Napoleón, Luis XVIII vuelve al poder, pero se muere en 1828, veintitantos. Ponen a su hermano.
Su hermano se proclama como Carlos X. Este Carlos, nuevo rey de Francia, era absolutista. Y a pesar de que ya Francia se había desangrado tratando de imponer un nuevo sistema político, ideológicamente hablando del liberalismo, todos somos iguales ante la ley, derecho a la propiedad privada, derecho al voto, él quiere retornar al absolutismo. ¿Cómo hace esto? Con las ordenanzas de Saint-Cloud. En las ordenanzas de Saint-Cloud, él va a decir que solo los mayores de 60 años, con casa propia, con trabajo propio, que sepan leer y escribir y que estén casados, pueden votar. Obviamente es importante votar porque la gente que vota elige a las autoridades o también puedes votar por las leyes. Te lo estoy resumiendo mucho, pero eso es. Y entonces, ¿quiénes tienen casa propia, más de 60 años, casados, trabajo, saben leer y escribir? La nobleza, y con eso estaba excluyendo a las mayorías populares. La gente salió a las calles a marchar, se le conoce como las tres jornadas gloriosas o los 3 días de gloria, porque fue entre el 26, 27 y 28 de julio de 1830, donde la gente en París se va a ir a las calles y van a reventar todo con tal de impedir que estas ordenanzas de Saint-Cloud se lleven a cabo. Como consecuencia de esto, lo que va a suceder es que Carlos X, que ya no estaba apoyado por nadie en Francia, termina huyendo a Inglaterra, y en Francia lo que van a elegir va a ser la monarquía constitucional. Y para esto van a elegir, van a votar por su nuevo monarca. Ese nuevo monarca es llamado Luis Felipe de Orleans y va a ser apoyado por la alta burguesía. Profesor, ¿qué significa alta burguesía? La gente que tiene, los burgueses, los empresarios que tienen más plata en Francia. No son dueños de una pequeña empresa, sino son grandes inversionistas en la banca o en la industria nacional. Esa es la alta burguesía. Entonces, am, Luis Felipe de Orleans, conocido como el rey burgués, es ahora el nuevo rey constitucional de Francia. No es poca cosa, porque cosa significa rey constitucional, que para hacer una constitución hay representantes del pueblo y estos están haciendo las leyes en favor, se entiende en teoría, del pueblo. Dicho esto, luego entonces tenemos esto, ¿sí? Luego tenemos la Revolución de 1848. ¿Qué cosa sucedió? Luis Felipe de Orleans, Luis Felipe I, así es el título con el que se le va a conocer, gana las elecciones prometiendo que él, entre otras cosas, prometiendo que él va a dar el derecho al voto universal masculino. Porque ustedes, chicas, ese es otro rollo. Las mujeres, chicas, ¿ustedes algún momento las he mencionado en la historia? No, ya, te menciono aquí ahora porque las mujeres no votan. Y este derecho justamente viene a finales del siglo XIX. Las mujeres van a poder ir a la universidad y no es que lo van a ganar gratis, o sea, no es que vinieron los hombres y dijeron, ah, sí, bueno, hay que permitir que las mujeres ingresen a la universidad a estudiar. No, 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 fueron chicas y también por ahí hombres que salieron a protestar y a pedir la igualdad también en ese sentido, que las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres. Entonces, ¿ves? Porque es importante, ¿no? Estar informado, ¿no? Y saber cuáles son nuestros derechos o a qué aspiramos como sociedad. ¿Qué cosa sucedió? Lo que pasó fue que ah, este Luis Felipe I de Orleans, conocido como el rey burgués, deviene conservador. Ah, promete, entre otras cosas, dar el derecho al voto universal masculino y finalmente no lo va a hacer o lo va a retrasar mucho y va a prohibir libertades que defendía la Ilustración o eran libertades liberales. Profesor, ¿a qué se refiere? Em, eh, eh, Luis Felipe primero dice acá, prohíbe los banquetes, que eran reuniones políticas donde se criticaba el gobierno de Luis Felipe I, porque no había cumplido sus promesas electorales y además, como les digo, estaba dando leyes que ya eran consideradas am, lesivas para los principios del liberalismo de ese tiempo. Y entonces lo que hace es algo bastante loco porque la prohibición de los banquetes o bando prohibitivo básicamente es una ley que sale el 20, o sea, sale como que el 26 de febrero y a la tarde del día siguiente la derogan porque la gente salió otra vez a las calles de París a protestar. ¿Cuál es el chiste con esto? Es que va contra un principio de las libertades económicas. Profesor, no estoy entendiendo nada. Ya, a ver, mira, te explico. Para 1848, estamos en la segunda revolución.
para 1848, ese año, ya la gente en París, en Francia, en París, tenía la costumbre de reunirse en cafés, por ejemplo, y lo que hacían era leer periódicos que criticaban el gobierno de Luis Felipe I. ¿Bien? Entonces se reunían, alguien leía en voz alta y la gente decía, sí, pues es un inútil, sí, es así, es así. Entonces, ¿qué cosa hizo el tipo? Prohíbe estas reuniones. Entonces luego la gente, ¿cómo hace para sacarle la vuelta a esto? Es bastante loco porque en esta sociedad, o sea, en París de esos años, la gente se reunía para conversar y, y- y conspirar o proponer ideas de cómo debería de ser el país. Yo no sé si en la actualidad se haga eso. El caso es que él prohíbe esto. Entonces, en París, ¿cómo le sacan la vuelta a esta ley que prohibía estas reuniones? Comienzan a hacer buffets. ¿Qué cosa es un buffet? Es un lugar donde tú haces una tragona, una comelona, pagas un ticket. Entonces tú pagas un ticket para un comedor y entras al comedor y te puedes servir lo que quieras. Eso es un buffet básicamente. Y entonces la gente hacía eso, compraba un ticket para ingresar a un almuerzo, por ejemplo. Entonces tú ingresabas, te sirves tu comida y mientras tú estás comiendo, alguien se paraba y comenzaba a rajar, a criticar el gobierno de Luis Felipe I de Orleans. Eso es lo que él prohíbe después, que se le llama el bando prohibitivo o la prohibición de los banquetes. Pero cuando él hace eso, se está yendo contra un principio de liberalismo que te dice, que habla de la libertad, que tú puedes comprar o vender lo que a ti se te dé la gana, porque es tu dinero, es tu propiedad privada, ¿verdad? Es tu plata y si es tu dinero, tú puedes hacer uso de tu dinero como a ti se te dé la gana. Entonces, cuando él prohíbe esto, se está yendo contra este principio y además ya lo venían criticando de más antes, la gente salió a las calles a marchar y a protestar. Demasiado tarde para cuando él deroga la ley. Entre estos líderes va a estar Adolphe Thiers, Guizot, entre otros, y van a proponer que pues renuncie y eso es lo que él termina haciendo. Renuncia, huye a Inglaterra y las consecuencias las ves en pantalla. Consecuencia número uno, esta medida produjo la revolución que acabó acá. Esto no va acá. Por favor, tú. O sea, esto continúa. Bien, esto continúa abajo. Esta medida produjo la revolución que acabó con la caída de la monarquía constitucional, proceso del liberalismo y del nacionalismo. O sea, acá ya la gente la tiene clara, ¿no? O sea, Francia para los franceses, el liberalismo con estas ideas de libertad, derecho a la propiedad privada, igualdad ante la ley, etcétera. Y surgen la primavera de los pueblos. ¿Qué significa esto? Que es una ola de protestas en Europa donde van a reclamar justamente y van a exaltar los principios de la Ilustración o del liberalismo. Igualdad ante la ley, derecho a la propiedad privada, a votar, etcétera, etcétera. A eso lo llaman primaveras. Cuando tú leas, porque en Historia del Perú también hay la primavera democrática, a eso se refiere, a un periodo donde la gente o reclama más derechos civiles o los gana, ¿bien? O hay un respeto a eso, que son rebeliones liberales en Europa. Y esto hace que se establezca la Segunda República Francesa. Aunque la pre no me pide que te lo enseñe, yo te lo enseño rápido. Sobre la Segunda República Francesa, la alta burguesía, la alta burguesía decía, pucha, necesitamos un nuevo candidato. Este Luis Felipe se pasó de lanza y ya lo votaron ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contratar, vamos a buscar un candidato. ¿Cuál es el candidato ideal? Napoleón tiene un familiar vivo. Ese familiar vivo era un sobrino que se llamaba Luis Bonaparte. La alta burguesía se dio cuenta de que era un tipo carismático, así como el tío, y que además el pueblo francés tenía la memoria bastante fresca del Gran Corso, porque Napoleón es el tipo que lleva a las victorias más alucinantes al pueblo francés. Después de Napoleón y antes de Napoleón, siempre han perdido sus guerras, si no es que los ayudan los otros. Bien, entonces, ¿qué cosa sucede? Candidatean a Luis Bonaparte y la gente se enamora de él y votan por él como el primer presidente de la Segunda República Francesa. El gobierno provisional convoca elecciones a base del sufragio universal masculino, siendo elegido presidente Luis Bonaparte por los sectores republicanos moderados. Posteriormente, Luis Bonaparte estableció la monarquía proclamándose como emperador con el nombre de Napoleón III. Una cosa loquísima. O sea, tanto va a terminar teniendo apoyo del pueblo y Francia realmente se va a industrializar en la segunda etapa de su gobierno, que permitieron que
elimine la Segunda República Francesa y cree el Segundo Imperio Napoleónico. Ahora, ¿cómo acaba el Segundo Imperio Napoleónico? Aunque la PRE a mí no me exige que te lo enseñe, te lo voy a decir porque, o sea, así vas a entender por qué estalla la Primera Guerra Mundial, así que presta atención. Bien, la guerra franco-prusiana. ¿Qué cosa sucede? Tiene que ver con estos dos tipos de acá. Recuerda que el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, el primer Reich, se acaba con las guerras napoleónicas. Cuando el Congreso de Viena planea la restauración, no restauran el Sacro Imperio Romano, o sea, el primer Reich. Y lo que queda es Prusia. Bien, entonces, el Kaiser de Prusia en ese momento era Guillermo I. Y Guillermo I dice va a ser proclamado como emperador de Alemania en 1871. Su nieto llevará a Europa a la Primera Guerra Mundial, ¿ves? Por eso está enlazado esto. Ahora, am, ¿cómo va a ser que a Guillermo I, Kaiser de Prusia, lo declaran lo declaran emperador del Segundo Reich? Porque acuérdate que Hitler tiene el Tercer Reich, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Por esto, porque, y esto ha venido como pregunta en el examen general, se le conoce como el canciller de hierro. Ese tipo es este que está acá, Otto von Bismarck. Mira, hasta su casco es un arma. O sea, tú te puedes quitar el casco y arrácatela, le metes un cascazo a tu enemigo y te lo chantas ahí con esa púa que está ahí. Otto von Bismarck, que era el primer ministro, el canciller de hierro, se le conoce, de Guillermo I, le va a decir que, o sea, van a llevar a cabo este plan que es volver a revivir el segundo imperio alemán, el imperio alemán. Pero para poder hacerlo tienen que quitarles tierras a Austria y a Francia. Entonces, a los austríacos les quitaron tierras y esas son las guerras austroprusianas, vendrían a ser, y les quitan tierras. Esa guerra termina con la paz de Praga y les quitan tierras a Austria y entonces ahí ya están chéveres. Luego se van contra Francia y es aquí donde estalla la guerra franco-prusiana. En la batalla de Sedan, como dice acá en pantalla, en la batalla de Sedan, el 2 de septiembre de 1870, los prusianos derrotan a Francia. ¿Pero a quién van a derrotar? Lo derrotan a Napoleón III. Es el fin del segundo imperio napoleónico, o sea, así acaba el segundo imperio napoleónico de este sujeto, y se crea el segundo Reich, y además esto se crea en el Palacio de Versalles, porque ellos lograron entrar y obligan a los franceses a reconocer la constitución del Segundo Imperio Alemán a través del Tratado de Frankfurt en 1871. Como dice aquí, sobrino del Gran Corso, presidente de la Segunda República Francesa, será después, luego, derrotado y capturado en la batalla de Sedan. ¿Quién es el que lo reemplaza? Como ya habíamos dicho al principio de la clase, Adolphe Thiers con el presidente provisional de la Tercera República Francesa, luego de la derrota de Sedan. Y es así como se crea el Segundo Reich. Bien, ahora, yendo para acá sobre la Segunda Revolución Industrial, sí, ya hay que avanzar. Esta es una típica ciudad industrializada. A mí me recuerda esto al puerto del Callao. O sea, hay una zona del Callao que es igualita a esto. De hecho, desde la Avenida Colonial se ve así. Pero esa es una ciudad industrializada de Alemania, si no me equivoco. Es una pintura de la época. A ver, acá está la leyenda. Factoría Química BASF de la Luftwaffe en Alemania en 1881. El autor es Robert Friedrich Stiller. Segunda Revolución Industrial, de 1870 a 1914. ¿Qué podemos decir? Ojo que ya estamos ahí en tu separata, ubícate ahí. Definición es la segunda etapa del proceso de industrialización caracterizado por la expansión del trabajo mecanizado a lugares como Europa, Alemania, Rusia, Italia y en Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Japón. Ahora, lo que a mí me interesa de acá es que tú subrayes Alemania y Estados Unidos. Bien, Alemania y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esos son los países más industrializados durante la Segunda Revolución Industrial. Ay, me salió mal. Durante la Segunda Revolución Industrial. De hecho, un dato curioso es que Alemania, que luego se lleva al mundo a la Primera Guerra Mundial, Alemania tiene una producción textil mucho más fina, de mejor calidad que la inglesa y más barata. Cuando uno piensa en la Primera Guerra Mundial, uno debe de pensar en Alemania tratando de avasallar o de superar a Inglaterra.
Recuerda que Inglaterra termina superando a Francia en la Guerra de los Siete Años. Eso se va a dar en 1762, por ahí, 1762. Alemania lo que quiere justamente es algo parecido. Querían el control económico de buena parte de Europa y del mundo, que en ese tiempo estaba en manos de Inglaterra. En ese sentido, ¿cuáles son las características de esta segunda revolución industrial? Te las aprendes de memoria. Primero, se origina en los Estados Unidos alrededor de 1850. Surgen nuevas fuentes de energía, como por ejemplo el petróleo y la electricidad. Se intensifica el desarrollo científico aplicado en la industria. Y, como ya había dicho, es la hegemonía económica de Estados Unidos y de Alemania. Además, se va a dar un desplazamiento económico de Inglaterra o Gran Bretaña, que se va a ver al finalizar la Primera Guerra Mundial, y hay un desarrollo de los sistemas de organización del trabajo. En relación al Taylorismo, básicamente es maximizar u optimizar ganancias con los mismos recursos. Profesor, no entiendo. Taylor es un tipo que va a decirle, por ejemplo, a Henry Ford, loco, ¿cuántos autos haces al mes en tu fábrica? Pucha, me hago unos 30 al mes. Bien, le va a decir Taylor. Yo puedo hacer que te hagan el doble. Y si no es el doble, al menos te lo van a hacer, te van a hacer unos 60, te van a hacer al menos unos 15 autos más. O sea, de 30 vas a pasar a 45 mínimo. Entonces Ford dice, bueno, no creo, porque yo tengo la cadena de montaje, y, o sea, no, no, déjame a mí. Entonces, con la misma cantidad de gente y con los mismos recursos, van a poder maximizar ganancias. A eso se le llama la teoría del Taylorismo, ¿bien? Ahora, ¿a qué le dicen el Fordismo? El Fordismo lo llaman a esta foto que está acá, ahorita la voy a poner, mírala acá. Esta foto habla de la cadena de montaje. ¿Qué cosa es eso? ¿Ves a esta persona parada aquí en la foto? Bueno, esta persona, por ejemplo, está encargada de atornillar las puertas. La de atrás está encargada de pintar el chasis. Y así, hay una estación en esta cadena que va avanzando y va trayendo los autos. Tú estás en una estación determinada y haces un trabajo especializado. A eso se le llama la cadena de montaje de Henry Ford, que va a ser súper archi mega útil para producir esos autos. Los autos de Henry Ford son famosos por su famoso motor V8 o el famoso motor V8. Y este motor, o sea, este auto en sí va a hacer una revolución porque soluciona el problema de los caballos. O sea, tú te imaginas, en la actualidad hay muchos autos, ¿verdad? Y el tráfico en el centro de Lima sobre todo es espantoso. Pero en estas épocas el detalle eran los caballos, porque la gente se movilizaba con carrozas, carretas o con caballos. ¿Tú te imaginas la cantidad de excremento que había en las avenidas? Y en ciudades más pobladas, Nueva York, Londres, París, Madrid, a Roma, eso era insoportable. Entonces, Henry Ford viene a solucionar ese problema aunque tú no lo creas. Luego nos deja otros en relación a la contaminación del aire, pero no todo es perfecto. Dicho esto, luego de esto tenemos, bueno, la cadena de montaje, como les digo, tiene que ver con el Fordismo. ¿Y cuáles son las principales industrias? Aquí tenemos a la industria eléctrica con General Electric. Y sobre la guerra de corrientes, esa tiene que ver con Edison y Tesla. Bien, lo que sí te puedo decir, porque, o sea, no es que tenga que ver algo con la clase, pero lo que te puedo decir es que la corriente que utilizamos en la actualidad es la que Tesla propuso. Bien, Tesla propuso la corriente continua, no, la corriente alterna, mientras que Edison propuso la corriente continua. Esto se va a dar en 1880. Luego, sobre la industria petrolera, tenemos el desarrollo, el uso del petróleo y sus derivados como la gasolina y el tipo que se va a hacer rico con eso, que va a ser Rockefeller. Tiene su empresa llamada la Standard Oil CO y una filial de esa compañía es la International Petroleum Company, que es históricamente conocida en el caso del Perú. Sobre la farmacéutica, Jenner va a ser el precursor de las vacunas y también tenemos los laboratorios Bayer con la aspirina. Sobre la vacuna, no seas loco, no seas loca, recuerda que no es que te están convirtiendo en una antena 5G o que es la marca de la bestia, hay cada cosa que he escuchado. ¿Sabes cómo funciona una vacuna? Supongamos que este es el virus. Bien, entonces lo que hacen es que primero la parte que te mata, la parte más fea del virus, la quitan y te dejan con una porción muy pequeña del virus. Esa porción pequeña del virus te la ponen en el cuerpo.
para que despierten tus defensas, para que tu cuerpo generes un determinado tipo de glóbulos rojos, creo que son, o glóbulos blancos, que ataquen este virus cuando venga completamente. Bien, ese es el principio de la vacuna. Si no me crees, averígualo, bien, para que no estén ahí diciendo que te están convirtiendo, ay, que cada gente. Luego de esto, reduce mucho la tasa de mortandad en la humanidad, esto de las vacunas, por cierto, no es poca cosa eso. Sobre la industria automovilística, automotor, tenemos a Henry Ford con la Ford Motor, y sobre la industria del acero tenemos el convertidor Bessemer y también la Carnegie Steel CO. Andrew Carnegie es un tipazo, ¿ah? El tipo filántropo y multimillonario magnate del acero. Am, Revisa el libro de Napoleon Hill si quieres saber un poco más de la historia de Andrew Carnegie. No es que te lo van a preguntar en el examen general, sino que, no sé si a ustedes se los dije, pero hacerte rico, o sea, eso no es magia. En realidad, si realmente es tu intención, lo puedes hacer, pero tienes que estudiar para eso. Revisa el libro de Napoleon Hill, que se lo va a encargar él. O sea, Andrew Carnegie le dice a Napoleon Hill, loco, ¿tú quieres saber cómo hacerte millonario? ¿Quién no? Bueno, yo te voy a presentar a las 500 personas más ricas de Estados Unidos y tú vas a hacer un libro a partir de eso. O sea, ¿te imaginas? O sea, y eso lo va a hacer, eso no es que, pero se está alucinando. No, 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 lo va a hacer realmente. Andrew Carnegie. Cuando murió, le encontraron en su escritorio un papelito que decía, la primera mitad de mi vida quiero ganar mucho dinero y la segunda mitad de mi vida quiero dedicarme a regalarlo. Alucinante el tipo. Le pagaron una millonada por toda su industria del acero porque él controlaba varios sectores de la industria. Es un caso en Estados Unidos sobre este monopolio, oligopolio que se va a crear en Estados Unidos sobre el acero después de Andrew Carnegie. Consecuencias de esto, chicos y chicas, surgimiento de grandes monopolios industriales como los cárteles, los holding y los trusts, son cosas que tú ya debes haber estudiado en tu clase de economía. En Estados Unidos hay una fuerte crisis económica en 1873, lo que se conoce como el Gran Pánico. Y lo que tenemos en Europa, en paralelo, es la sobrepoblación europea y la migración de Europa durante el siglo XIX. No es casual que durante la época de Ramón Castilla, entre otros presidentes más en adelante, estén viniendo italianos o europeos aquí al Perú. Se dan en ese contexto. Y esto también, entre otras cosas, ¿por qué se da? Porque la alta burguesía en Europa está buscando nuevos mercados y están buscando vender los productos que ya no pueden vender en Europa por la sobreproducción. A esto se le va a conocer como neocolonialismo. Es muy fácil de entender, tú ya conoces esta pelota. Esta pelota antes era una colonia y aquí tenemos una corona, ¿verdad? Tú ya has visto este esquema varias veces. Entonces, ¿antes qué hacían? Antes mandaban un ejército, sometían a la población de este lugar y luego sacaban la materia prima para llevársela a los centros manufactureros. Ya estamos en el siglo XIX, así que lo que aquí hay más bien son fábricas. Estas fábricas o estas industrias cogen la materia prima de estos lugares, pero ¿cuál es el problema o el detalle? El ejército. El ejército es caro, es costoso, te lo estoy resumiendo mucho, pero básicamente es así, así que ellos dicen, ya no necesitamos ejército. Además, estos países donde hay materia prima, llámese Perú, ahora que son repúblicas constitucionales. Entonces, lo que necesitamos hacer es enviar a embajadores, y eso es lo que van a hacer, vamos a enviar a empresarios o vamos a mandar a diplomáticos a estos países para que hagan tratos comerciales. De hecho, muchos de estos le rompen la mano, o sea, mediante actos de corrupción, consiguen contratos para poder sacar esta materia prima y ahora, sin necesidad de ejército, podemos sacar esta materia prima que la transformamos en nuestras fábricas, las hacemos bienes finales y se las volvemos a vender a estos países. A eso se le llama neocolonialismo. Bien. Y bueno, aunque los trenes fueron creados durante la primera revolución industrial, van a ser mucho más utilizados durante la segunda revolución industrial. Sobre el tema de los imperialismos, esta caricatura es bastante representativa porque ahí ves a la reina Victoria, o sea, aquí ves a la reina Victoria de Inglaterra, aquí ves a su nieto, no, no, aquí ves al Kaiser segundo, al Kaiser Guillermo segundo de ya el segundo imperio alemán, el segundo Reich. Aquí ves al rey Víctor Manuel. Aquí ves a Marianne, que representa a la nación francesa, y aquí ves a un samurái japonés. ¿Qué se están repartiendo? El pastel que es China. Bien.
en esta idea del neocolonialismo. Y bueno, pucha, miren, ve, ya nos quedan ¿cuánto tiempo? ¿Nos quedan 20 minutos de clase? No, 15 minutos de clase. Rápidamente, definición de lo que es el imperialismo. Número uno, es la dominación política y económica de un Estado industrializado. Puedes poner aquí, por ejemplo, aquí puedes poner Inglaterra, bien, y sobre otro menos desarrollado, acá pon Perú. O sea, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de esta época. ¿Por qué dice eso? Pues es que yo no estoy siendo sarcástico. ¿Cuál es el principal prestamista del Perú luego de la guerra contra Chile y antes de la guerra contra Chile? Es Inglaterra. Bien, así que, o sea, aquí no estamos haciendo chistes, esto es historia. La era del imperialismo alcanzó su apogeo entre estos años, o sea, durante la Segunda Revolución Industrial. Dicho esto, ¿cuáles son las características? Hay una formación de grandes imperios coloniales, ahora neocolonialismo, que ya te expliqué en la diapositiva anterior. Hay una exportación de grandes capitales, o sea, de dinero al mundo colonial para invertir y para que genere más dinero. Y hay un surgimiento de las grandes empresas multinacionales como características. ¿Cuáles son las causas de este nuevo neocolonialismo o imperialismo? Primero, en económicas hay una sobreproducción. Entonces, si tú tienes muchos bienes, el precio de esos bienes va a bajar en tu país. Lo que tú haces para que no bajen es venderlo fuera de tu país, a estas neocolonias. Y hay búsqueda por eso de nuevos mercados. Hay un exceso de acumulación de capitales, o sea, hay de sobra plata. Y por esa razón buscan nuevos lugares para invertir. Y también están buscando materias primas, porque si en tu país tú tienes una fábrica, tu fábrica se alimenta de materia prima para generar bienes de consumo. Y a nivel social hay una sobrepoblación europea. En política, prestigio internacional. Y en ideología, la exaltación nacionalista, o sea, cada país en Europa se cree la última chupada de mango. Además de esto, la visión eurocéntrica del mundo, o sea que, bueno, eso no es que no tengan razón, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta de que lo que llamamos historia universal básicamente es historia de Europa. Así que, o sea, ¿qué significa eurocentrismo? Que creas que justamente Europa es el centro de todo, ¿no? O sea, sí, sí, cuando en realidad hay otros continentes con sus propias historias. Y el otro es el rol civilizador de la raza blanca, lo que se conoce como darwinismo social. Am, Darwin, con su teoría del origen de las especies, va a decir que son las más aptas y las que se adaptan mejor al entorno, las que van a sobrevivir. Esta idea la dice Darwin en relación a los animales, pero antes de Darwin ya había gente que estaba planteando esto de que así como los animales se adaptan, también las sociedades lo hacen. Entonces, la europea, van a decir ellos, es la que mejor se ha adaptado y que por esa razón también tienen derecho a implantar su estilo de vida, su religión y su tipo de economía al resto del mundo. A eso ellos lo llamaron el rol civilizador de la raza blanca. A las 3C: cristianismo, comercio y civilización. Bien, eso por historia, por ahí, no creo que te lo pregunten, pero ahí está. Luego, ¿cuáles son estos imperios coloniales? En el caso del primero, que es Inglaterra, es el que más colonias tiene. La era de la reina Victoria se caracteriza justamente porque tiene dos ministros, Benjamin Disraeli y William Edward Gladstone, los que van con sus políticas, uno de corte conservador y el otro liberal. Benjamin Disraeli es el liberal, Gladstone es el conservador. Van a llevar a Inglaterra a su máximo periodo de apogeo económico, político y hasta social. En el caso de Francia, tenemos el gobierno de Napoleón III durante el Segundo Imperio Napoleónico y tienen colonias en estos países. Y Alemania, como puedes ver, o sea, tienen pocas colonias. O sea, acá estamos puesto las más representativas, ¿no? Pero Alemania tiene pocas colonias porque recuerda que se constituye como un imperio recién en 1871. Dicho esto, las conferencias de Berlín, que como puedes ver aquí hay un tipo, y esto es el pastel que es África, y aquí tenemos justamente cómo se lo van a repartir. El problema va a suceder que Bélgica y Portugal están a punto de irse a una guerra por unas tierras ahí en el Congo. Entonces, para evitar una guerra entre estos dos países, Otto von Bismarck los invita a Prusia, que va a ser ahora Alemania, y ahí se va a dar las conferencias de Berlín, donde las principales potencias europeas, y también van a invitar a Estados Unidos y al Imperio Turco Otomano, van a establecer los criterios para intervenir económicamente en África. Tras este tratado, solo Etiopía y Liberia
no van a estar sometidas al dominio colonial. Y acá tú puedes ver justamente este mapa donde se refleja eso. Bien. Dicho esto, entonces, vámonos ahora sí inmediatamente en estos últimos 10 minutos de clase, jóvenes y señoritas, a la Primera Guerra Mundial. Las fotos que tú ves ahí en pantalla son fotos que caracterizan mucho estos años. Primero, el desastre que van a propiciar el nuevo armamento, la tecnología en relación al armamento. Toda la tecnología que se había creado armamentísticamente hablando hasta los años anteriores va a ser utilizada en la Primera Guerra Mundial. La cantidad de muertos va a ser alucinante. Se habla de más de 19 millones de muertos. El uso de los aviones en la guerra o, por ejemplo, las metralletas, armas automáticas. Bueno, aquí se van a empezar a utilizar las bombas de gas mostaza que luego van a ser prohibidas a nivel internacional porque realmente era inhumano. Y el uso de las trincheras donde se va a morir también un pocotón de gente. Esto se va a dar acá y aquí está justamente la leyenda de cada una de estas fotografías. Am, la Primera Guerra Mundial está ahí en 1914 y acaba en 1918, aunque oficialmente con el Tratado de Versalles 1919. ¿Cuáles son los antecedentes de esto? Bueno, el primer antecedente quizás sea lo que ya hemos visto antes, que es la Guerra Franco-Prusiana, donde con el Tratado de Frankfurt, Francia pierde Alsacia y Lorena. Profesor, ¿qué es eso? Son provincias de Francia que ahora le van a pertenecer al Segundo Imperio Alemán, al Segundo Reich. Es como por decir Tacna y Arica, para que me entiendas. Bien, entonces los alemanes se van a quedar con esas provincias francesas. Y luego de la Primera Guerra Mundial, Francia las recupera. Otros antecedentes que tenemos aquí es 9 monarcas a caballo emparentados entre sí. Aunque tú no lo creas, todos estos son familia. Cuando en mayo de 1910 muere el rey de Inglaterra, Eduardo VII, en el cortejo funeral desfilan a caballo 9 monarcas europeos, todos emparentados entre sí. Hancock VII de Noruega, Fernando de Bulgaria, Manuel II de Portugal, Guillermo II de Alemania, Jorge I de Grecia y Alberto I de Bélgica. Debajo, Alfonso III de España, Jorge V de Inglaterra y Federico VIII de Dinamarca. El rey de Inglaterra, el Kaiser de Alemania, este es el dato. El rey de Inglaterra, el Kaiser de Alemania y el zar de Rusia eran primos hermanos. La idea era que como todos eran familia, nadie se iba a ir a la guerra, ¿no? Y aún así se fueron a la guerra. Bien, así que, o sea, una cosa de locos. ¿Por qué no se pelearon sin polo cada uno de ellos? En vez de estarse mandando a morir a su gente. Pero bueno, los antecedentes que tenemos primero es la paz armada, que mira los años. La paz armada justo se inicia después de la firma del Tratado de Frankfurt, donde se crea el Segundo Reich, hasta 1914. ¿Por qué se le conoce así? Porque Inglaterra va a decir, pucha, estos alemanes primero se han vuelto a constituir como imperio. Y en segundo lugar, todo el mundo ve que tienen afanes expansionistas, o sea, que quieren seguir expandiéndose. Ahora, ¿a dónde más se van a expandir? Si ya Europa está toda copada de monarquías y reinos. Y es por esa razón que países como, por ejemplo, Inglaterra, principalmente, de ahí por ahí también está Rusia, Austria, entre otros, Italia, van a comenzar a comprar armas o desarrollar su industria armamentística, porque además el Segundo Imperio Alemán sí lo hacía. De hecho, durante la Guerra del Pacífico, o sea, la guerra de Perú contra Chile, a Chile le compra armas al Segundo Imperio Alemán, armas de estreno, que ni siquiera se habían utilizado en la Primera Guerra Mundial, o sea, de época, de esa época, de ese tiempo. Y luego está la pugna de los Balcanes. Profesor, ¿qué es la pugna de los Balcanes? Uy, nos quedan 5 minutos. Sobre la pugna de los Balcanes, lo que tenemos es lo siguiente. ¿Tú ves esta cosa que dice acá Bosnia? Bueno, Serbia, que es lo que está al costado, decía que Bosnia-Herzegovina le pertenecía a la nación Serbia. Bien, es como decir que el Perú reclame Bolivia porque el pueblo aymara es parte de la nación aymara que también está acá y le pertenece al Perú. Algo así, ¿ya? Por así decirlo. Pero Bosnia-Herzegovina era un protectorado del imperio de Austria-Hungría, que está acá al norte. Serbia tenía un grupo terrorista allí y que era conocido como la Mano Negra o la Joven Serbia. Ahora, ¿por qué Serbia se envalentonaba tanto? Porque Serbia desde hace siglos es, es prima hermana del Imperio Ruso.
bien, y Rusia y el Imperio Austrohúngaro no se llevan bien, ¿no? Entonces por ahí viene el chiste. Serbia está reclamando este territorio, territorio que está bajo el control de Austria-Hungría, y Serbia está apoyada por el Imperio Ruso de ese tiempo. Ese es el problema de los Balcanes, ¿bien? Porque acá acuérdate que acá está la península de los Balcanes, acuérdate de tus amigos los griegos. ¿Cuáles son las causas? Rivalidad entre las potencias industriales imperialistas, el problema balcánico y la exaltación nacionalista. ¿Cuál es el pretexto que detona la Primera Guerra Mundial? El asesinato del archiduque en Sarajevo, Francisco Fernando, heredero a la corona de Austria-Hungría. ¿Qué cosa sucedió aquí? Lo que sucedió fue que el heredero al trono de Austria-Hungría va a Bosnia-Herzegovina a hacer una visita protocolar. Y el 28 de junio, en un atentado perpetrado por Gavrilo Princip, un joven creo que de 17 años que pertenecía al grupo La Joven Serbia o La Mano Negra, le va a caer a tiros a menos de 2 metros de distancia a él y a su esposa. Ambos van a perder la vida en ese atentado. Austria-Hungría pide que Bosnia-Herzegovina sea desmilitarizada en 3 días y a pesar de que 2 horas antes de que acabe el plazo ellos dijeron ya, aún así los invadieron y eso es lo que hace que estalle la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué va a estallar, profesor? Estalla porque eran bloques, antes de eso, antes de esa guerra eran bloques o alianzas. Por un lado tenemos a la Triple Entente, que originalmente estaba conformada solo por estos tres, ¿bien? Francia, el Reino Unido y el Imperio de Prusia. Y luego tenemos a la Triple Alianza, que originalmente estaba conformada por el Imperio Austrohúngaro, el Segundo Imperio Alemán, y también estaba conformada por el Reino de Italia, originalmente. ¿Qué cosa o cómo fue que se llevaron uno a la guerra al otro? Cuando Austria-Hungría invade Bosnia y Herzegovina, Serbia le declara la guerra. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y producto de eso el Imperio Ruso le declara la guerra a Austria-Hungría. Cuando eso sucede, Austria-Hungría obviamente le declara la guerra al Imperio Ruso. Y eso lo que provoca es que Francia le declare la guerra al Imperio de Austria-Hungría. Producto de eso, como ellos están así de buenas migas, Italia le declara la guerra a Francia. Y cuando eso sucede, el Reino Unido le declara la guerra a Italia y producto de eso, Alemania le declara la guerra al Reino Unido y así como tú puedes ver, un país arrastra al otro país a la Primera Guerra Mundial. Esta gente sí es verdad que se fueron cantando porque pensaban que la guerra iba a durar 6 meses a lo mucho o que iban a estar antes de que acabe la Navidad de 1914 y lo que no supieron es que se metieron en un rollazo feo para ambos lados. Díganle a la tutora por favor que nos dé 5 minutos más para acabar esto bien. Si alguna vez te preguntaste por qué se hablan de frente oriental y frente occidental, la respuesta está en el mapa. Todo lo que está para este lado de acá es el frente oriental, básicamente Alemania de cara al Imperio Ruso. Y todo lo que se llama frente occidental es Alemania de cara a Francia y a Inglaterra. Bien. Sobre el frente occidental, eso lo han preguntado hace años en el examen. ¿Cuál es la primera batalla que abre la Primera Guerra Mundial? Es la batalla de Lieja. En la batalla de Lieja se da la primera batalla de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania trata de invadir Bélgica y Francia. Bélgica sí la van a invadir. Luego, ese mismo mes, en el frente oriental, se da la batalla de Tannenberg, donde Alemania le saca la mugre a Rusia. Esos rusos, de verdad que a la Primera Guerra Mundial fueron a dar pena. En septiembre se da la batalla de los lagos Masurianos, donde Alemania vuelve a derrotar al Imperio Ruso. O sea, realmente fueron mal. Rusia tenía 5 millones de soldados, solo tenían armas para 2,5 millones. El resto tenía que esperar a que se muera su compañero para que agarren el rifle. Van a pelear con caballos en la Primera Guerra Mundial. Esta gente lleva tanques, aviones, metralletas, bombas, gas mostaza. Vas a pelear con caballos, compadre. Luego al mantenerse, como dice aquí, Rusia en la guerra, eso agudiza los conflictos sociales al interior del país, lo que propicia luego la caída del Imperio Ruso y surge ahí la Unión Soviética. En septiembre se da la primera batalla de Marne y varones, señoritas, si hay primera es porque hay segunda y la primera va a ser una derrota para Alemania. La segunda también, por cierto. Supuso el fracaso del plan Schlieffen, donde de un solo golpe querían acabar con la Primera Guerra Mundial y no se va a poder hacer. Como no lo pudieron hacer, los aliados o la Triple Alianza la Triple Entente, perdón, pasan a lo que se conoce como la guerra de posiciones, que básicamente es una guerra de desgaste, porque estos países como Gran Bretaña, Francia, el Imperio Ruso son los que más tienen colonias. Estos son países que recién se han constituido, no tienen tantas colonias. La idea era aguantar
hasta que estos países se quedaran sin recursos y así desgastarlos. Por eso hacen una guerra de posiciones. En la guerra de trincheras, desde el Mar del Norte hasta Suiza. Profesor, Mar del Norte, este es el Mar del Norte hasta Suiza, hasta acá. Bien, trincheras por todos lados. Sobre el frente marítimo se da la batalla de los Dardanelos con victoria turca otomana. Y entre febrero y diciembre, o sea, entre todos esos meses, se da la batalla de Verdún. O sea, no es que la batalla dura un día, dura todos esos meses. Y que es lo que detuvo la ofensiva alemana porque querían seguir avanzando hacia París. En julio, entre julio y noviembre, se da la batalla de Somme, donde la ofensiva aliada fracasa. Querían acabar con los alemanes de un golpe también y no van a poder hacerlo. Es aquí también donde se va a dar en la batalla de Somme el uso de los tanques, y aquí vemos a George Patton en un blindado Renault F-17. Am, y este es el mapa de la Primera Guerra Mundial y cómo se van a comenzar a trasladar. Las potencias del centro, porque Italia luego se pasa de bando, van a trasladar aliados a través de los trenes. De ahí la importancia de los trenes durante la Primera Guerra Mundial que se habían generado producto de la Segunda Revolución Industrial. En la segunda etapa, para 1917, en la Guerra de Posiciones, y ya con esto vamos terminando esta parte, en el frente occidental se da el telegrama Sigmar, donde le piden al embajador de Estados Unidos, o sea, al embajador de Alemania en Estados Unidos, que le diga al embajador de Alemania en México que haga que México ataque a Estados Unidos, a condición de que si Alemania gana en la Primera Guerra Mundial, les iban a devolver las tierras que los estadounidenses o que el gobierno de Estados Unidos le había quitado al pueblo mexicano, o bueno, al país en realidad, a México, en el siglo anterior, cosa que no se va a dar. En abril, Estados Unidos le declara la guerra a el Segundo Reich. ¿Por qué, profesor? Porque en el frente marítimo, am, en mayo de 1916 es hundido el Lusitania por el submarino alemán U-20. Am, 128 estadounidenses pierden la vida allí. Pero realmente en términos políticos parece ser que Estados Unidos se metió en la guerra cuando vio que ya podían ganar fácilmente a favor, obviamente, de sus intereses. Y bueno, son cuestiones de guerra. Luego sobre los movimientos finales, esto sí te lo tienes que aprender de memoria, es una pregunta clásica en el examen general. En 1918, la revolución en Rusia firma el Tratado de Brest-Litov. Con el Tratado de Brest-Litov, la Rusia soviética se retira de la Primera Guerra Mundial y como consecuencia Alemania movió todo su ataque al frente occidental. Y es aquí donde entre julio y agosto se da la segunda batalla de Marne, donde también pierden los alemanes. Y en noviembre la élite alemana dice, ya perdimos. Y eso es algo que es muy curioso porque el pueblo alemán, o sea, en la mentalidad del pueblo de Alemania, ellos podían ganar la guerra, pero firmaron la rendición producto de su élite, o sea, de la clase alta en Alemania. Ellos dijeron, o sea, ya no queremos seguir peleando, y a eso se le conoce como el armisticio de Compiègne. En el armisticio de Compiègne, ellos se rinden bajo los 18 puntos que va a proponer el presidente de los Estados Unidos, Gordon Wilson, porque realmente era algo que se podía, digamos, se podía gestionar la rendición así, no tan desfavorable a Alemania, que ya se veía rodeada por todos lados. Pero al año siguiente los obligan a los alemanes a firmar el Tratado de Versalles, 28 de junio, y en ese tratado las consecuencias estas sí te las aprendes de memoria, ya se acabaron los 5 minutos que te pedí. Una de ellas es que Alemania carga con todo el costo de la guerra, la otra, como tú puedes ver en el mapa, es que para darle salida a Polonia, dividen a Alemania en dos, pretexto que Hitler va a utilizar para meter a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya de por sí es bastante grave que Alemania pague todo el costo de la guerra, porque no solamente fue Alemania el único país que se fue a la Primera Guerra Mundial, que también va a ser usado como Hitler como pretexto para exacerbar el rencor, ¿no? del pueblo alemán hacia aquellos que obligaron a Alemania a firmar el Tratado de Versalles. El otro detalle es que tenían prohibido tener más de 100.000 soldados o aviación o tener una armada aérea o una armada naval. Dicho esto, chicos y chicas, gracias por tu atención, gracias por habernos escuchado hasta aquí. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Ya te quité 5 minutos de tu recreo, así que yo dejo de
Yo dejo esta clase aquí. Te dejo las claves en el chat. Conmigo será hasta la próxima semana. Espero que esto haya sido de provecho. Cuídate mucho y que la fuerza te acompañe. Chao, chao.